¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de su programa Fiscal en Serio. Y bueno, pues el día de hoy tenemos como noticia, como novedad, reformas del Seguro Social, reformas que fueron publicadas en el Diario Oficial el día 20 de enero del 2023. Anoten esa fecha. Es importante porque se vienen a reformar varios artículos en materia de los beneficiarios. La ley del Seguro Social que actualmente tenemos consta de 319 artículos, ¿verdad? Aparte de los artículos transitorios que, bueno, pues han sido reformados en diferentes fechas. Pero esta es la última reforma que tenemos el 20 de enero. ¿Y a qué se refiere esta reforma? Lo anunciamos en el promo, a que se hace una aclaración o una inclusión en algunos conceptos de lo que son los beneficiarios en materia del Seguro Social. Para ello contamos con la presencia de dos especialistas, cada uno en su materia, en la materia jurídica, el licenciado Jorge Nava. Jorge, bienvenido a este programa. ¿Cómo está, contador Telesforo? Pues aquí agradeciendo la invitación y compartir el tiempo con ustedes y también yo aprender mucho de lo que hay del tema de hoy. Así es, yo creo que esa es la intención de esta charla, ¿no? Así es. Compartir el conocimiento y sobre todo para nuestros amigos, porque luego nos llegan a hacer algunas preguntas jurídicas, sobre todo en esto de los contratos del matrimonio, contratos del divorcio, entre otros, como lo que es el suscribir la unión civil, ¿no? Que es algo que no es nuevo, ya existe, pero que ya lo incluyeron en la ley del Seguro Social. Entonces ahorita vamos a platicar de ese tema y por eso fue la invitación para que nos ilustraras en esa parte. Muy agradecido que nos consideren estos temas y vamos a platicar mucho de esto para una bonita retroalimentación. Perfecto, y bueno, pues José Rodríguez, quien ya nos ha acompañado en varias ocasiones y quien, bueno, pues también es especialista en materia de seguro social, auditor y, bueno, también en impuestos locales. Bienvenido, José. Telesforo, muchas gracias. Y sí, efectivamente, el pasado 20 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación reformas en materia de pensión, beneficiarios de los pensionados, tanto en la ley del Seguro Social como en la ley del ISSSTE. Nosotros solo vamos a abordar en esta ocasión la ley del Seguro Social, porque muchas veces algunas personas cuando le hablas de pensiones piensan que es exactamente lo mismo para la ley del Seguro Social y para la ley del ISSSTE, y no, cada una tiene sus particularidades, entonces por eso hago esa aclaración. La reforma fue tanto a la ley del Seguro Social como a la ley del ISSSTE. Y lo que es muy importante es que, bueno, lo vamos a ver en el transcurso de la charla, que es una reforma que va a entrar en vigor a los 6 meses después de que se publicó. Así es. Entonces, pues digo, quien ya esté en estos casos, pues les empieza a dar tiempo de arreglar algunos papeles y documentos, que es lo que vamos a ir viendo en la materia. Pero bueno, sí, yo nada más quería ahorita por lo pronto aclarar que se reforma tanto la ley del Seguro Social como la del ISSSTE, pero nosotros nos vamos a enfocar en esta ocasión exclusivamente a la ley del Seguro Social. Así es. Fíjate que como una introducción, estas reformas, hoy en día las hacen un poquito más al vapor, incluso quieren perfeccionar tanto la ley del Seguro Social que creo que le están complicando. En lo que es el artículo 5A, que es con el primer artículo que empiezan las modificaciones. Donde se definen los conceptos. Y que es una ley que incluyeron conceptos de qué es asegurado, qué es beneficiario, qué es pensionado, qué es trabajador, qué es patrón, o sea, etcétera. Viene un glosario, vamos a llamarle así, de conceptos con sus definiciones, ¿no? ¿Qué se entiende por salario base de cotización, ¿no? Y entonces, a final de cuentas, el hablar de él, la, o sea, él, la o los asegurados, vamos, empiezan como que a confundir en esta parte. Sí es importante aclarar que estas reformas que vienen, como dices tú, entran en vigor 6 meses después, ¿no? Y están dando otros 180 días, ¿sí? Otros 180 días para que el Instituto Mexicano del Seguro Social adecue toda la normatividad para poder incluir todos estos conceptos. O sea, realmente es una reestructuración de conceptos, ¿no? E incluso por ahí hacen una reforma también muy importante, que es el hecho de que ya habían modificado un artículo para aclarar que los gastos, esta ayuda que dan para gastos de matrimonio, ¿sí?
que consiste en un mes de salario mínimo general, lo habían cambiado a la unidad de medida y actualización y ahora ya lo regresaron a salario mínimo general, porque de una de otra manera es un monto retributivo. Perdón que te interrumpa. Sí. Y no es una contribución. Era un error del legislador haberlo convertido a UMAS, porque el decreto, la reforma constitucional que elimina el salario mínimo y le da vida a la UMA, habla para efectos del pago de contribuciones. Uh-huh. Y la ayuda de matrimonio, que ahora ya incluye en la unión civil, uh-huh, no es una contribución. Entonces, desde mi perspectiva, no sé jurídicamente, pero desde mi perspectiva eso era un error del legislador. Mucha gente confunde la UMA con el salario mínimo y lo agarra igual, pero no, para mí es correcto haber regresado a salario mínimo. Claro, después de una discusión, ¿verdad? Ahí en la Cámara de Origen y todo eso, dijeron, oye, pues es que está mal, que cuando hablamos de retribución, el salario mínimo es retributivo. Entonces, por lo tanto, si estamos hablando de que se le va a otorgar el equivalente a 30 días de salario mínimo, no lo conviertas a UMA, ¿no? Sí, es claro. Y también lo mismo es para los gastos funerarios, ¿no? O sea que son 2 meses de ayuda para gastos funerarios a la persona que presente los gastos como tal, el acta de defunción, etcétera, ¿no? Uh-huh. Pero sí, si quieres, para empezar, ¿tú cómo ves esta reforma? ¿Dónde es donde hay que poner mucha atención? Entre otras características que ahorita pudiéramos estar aportando. Mira, yo considero que es una muy buena reforma porque lo que están haciendo los legisladores, y creo que se habían tardado, es en actualizar la ley, las leyes, las que mencionaste hace rato, pero a la vida actual que vivimos. Ya sabemos que ahora las mujeres también ya facturan, uh-huh, entonces pues están incluyendo, donde antes nada más decían el asegurado. O sea, hablaban del género masculino exclusivamente. Uh-huh. Oye, ¿y la mujer que trabaja? Pues qué pena, qué bueno que trabaje. Oye, ¿y si fallece y el asegurado, su viudo, tiene derecho a la pensión? No, simplemente no. Había que hacer una serie de trámites, un juicio, demostrar que económicamente se dependía de la asegurada, uh-huh, lo cual era muy engorroso y mucha gente ni lo sabía y simplemente, ya sabes, en ventanilla batean a la primera y la gente pues ya se queda. Entonces creo que por eso yo considero que es una extraordinaria reforma, porque ya está reconociendo, como tú dices, el asegurado y uh-huh, la asegurada. Y uh-huh, entonces el viudo o la viuda tendrán derecho a la pensión de viudez, dependiendo las circunstancias. Obviamente también hablan de la concubina, del concubino, y más aún de matrimonios entre personas del mismo sexo, cosa que antes pues era como un tabú y cosas así. No, entonces ahora están reconociendo todo esto que es una realidad y qué bueno que ya se le va a permitir a los deudos pues poder disfrutar de una pensión sin importar si fue asegurado o asegurada, etcétera, ¿no? Entonces yo lo considero una extraordinaria reforma. Aquí lo que me preguntabas, para mí es fundamental que la gente, híjole, yo digo, México es un país de papel, papelito habla. Uh-huh. Y si no tenemos nuestros documentos perfectamente alineados, el Seguro Social, yo digo, es una compañía de seguros, pública, pero al fin y al cabo una compañía de seguros. Uh-huh. Y como tal tiene que tener una certeza absoluta de que el que va a ir a cobrar, a reclamar y a cobrar es la persona indicada. Entonces, ¿por qué digo que hay que tener en un estricto orden los papeles? Porque yo he asesorado a muchas personas y resulta que el hombre más famoso de México, Juan Pérez, se casó con María Teresa, uh-huh, pero en algunos lugares dice María Teresa y en otros nada más Ma Teresa. Y por ese simple hecho, aunque parezca absurdo, pero es una realidad, el Seguro Social no les otorga la pensión. Dice, no, en todos los documentos que me traigas, acta de nacimiento, acta de matrimonio, RFC, CUF, número de seguro social, tu estado de cuenta de la Afore, comprobante de domicilio, o en todos dice Ma Teresa,
o en todos dice María Teresa. Entonces, cuando la persona todavía está en vida, la otra vez platicando con un empresario, le puse, no, pues hay gente que vive en Michoacán, bueno, es de Michoacán, o se casó en Michoacán, y que me dices, fija, es el caso de mi papá. Y yo así, casi me muero, ¿no? De vergüenza. Sí, sí, sí. No, le costó casi 2 años arreglar los documentos, en ir, bla, bla, bla. Estando la persona viva, imagínate cuando la persona ya falleció, no, pues bronca espantosa que nos puede llevar mucho tiempo. Entonces, esta reforma, insisto, yo la califico como muy positiva, pero hay que arreglar todos los papeles, porque pues, antes a lo mejor nada más era el problema del varón cuando fallecía, porque la bronca se la dejaba a la esposa, a la viuda. Pero ahora puede ser al revés, pues si fallece ella, pues él antes decía, pues es que no tendría derecho a nada, pues daba lo mismo. Sí, pero ahora sí puede tener, bueno, no puede, tendrá derecho a una pensión. Entonces, todos sus papeles es a lo que me refiero, que es un buen momento de revisar que todo esté en orden, y si no, irlo preparando, porque de verdad no es que vayas diario al seguro, pero te van a decir, venga en 15 días, venga en un mes, tráigame esto, tráigame el otro, y pues así se nos va el tiempo. Así es. Es muy importante todo esto que estamos platicando, Jorge, porque fíjate que la ley del Seguro Social, digo, aunque son pocos artículos, 319, involucra muchos términos. A veces, vamos, aparte de la mecánica de cálculos, etcétera, pero lo que acaba de decir ahorita José es tan importante porque el artículo 8 de la ley del Seguro Social te establece que para tener derecho a las prestaciones, ya sea en dinero, ya sea en especie, los asegurados tienen que cumplir con los asegurados y los beneficiarios tienen que cumplir con los requisitos y con los documentos que establecen las leyes y los mismos reglamentos. A veces en semanas de espera, ¿no? Que hay que cotizar ciertas semanas para tener derecho a una pensión o a un subsidio o a un otro tipo de prestaciones, ¿no? Como son la atención médica. Ejemplo, la atención médica, bueno, pues en todos los casos es desde el primer día, ¿no? Que se le tiene que otorgar al asegurado. Pero a final de cuentas son requisitos que hay que cumplir, y esto de las semanas cotizadas. Entonces es tan amplio este universo que ahí es donde muchas veces pues ahora sí que todos los ciudadanos, todos los asegurados no están empapados de cuáles son todos esos requisitos, y cuando ves la ley, ves los reglamentos, ves las circulares, y aparte pues todo lo que es el registro del trámite como tal en la COFEMER, pues la verdad que te empelotas, que cuando llegas al Seguro Social, por más que te lleves el baúl, te va a faltar algo. Te va a faltar, oiga, pues ¿qué necesita? No, pues que el acta de nacimiento. Llegas y sacas el acta de nacimiento viejita. No, es que ¿sabe qué? Debe ser no mayor a 3 meses o a 4 meses. Y ya por ahí vas de vuelta, un regreso más. Llegas, es que no trajo el estado de cuenta bancario para que le depositen su pensión. Y ese, el contrato, ni siquiera es el contrato del banco. Y pues ahí vas y andas buscando el contrato, tienes que ir hasta el banco. Y así, trámite papel por papel, como bien dices, te lo van pidiendo. Entonces, sí hay una página, que es la página de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, en donde hay un registro federal de trámites. Y bueno, pues en la página puedes buscarlo y te puedes guiar más rápido a través de la página electrónica para saber qué requisitos te piden antes de acudir a la oficina administrativa. Que muchas veces hay algunos que ya por costumbre dicen, pues primero voy a preguntar, checo qué es lo que me van a pedir y en función de eso regreso, ¿no? Pero sí, entrando en materia jurídica, Jorge, pues empezamos a hablar esto del matrimonio. O sea, yo quisiera empaparlos un poquito como tal, desde el punto de vista jurídico, ¿qué es el matrimonio? ¿Qué es el acta de matrimonio? Porque a final de cuentas en el Código Civil se regula todo esto, ¿no? Así es. Partimos primeramente del binomio matrimonio-concubinato, es el inicial. Okay. Porque a partir del matrimonio entendemos que es una unión civil, pero que lo va a caracterizar, que aquí vamos a entrar en un tema muy controvertido entre muchos doctrinarios, que dice que el contrato el matrimonio es un contrato. ¿Por qué es un contrato? Porque eso obliga, la definición del contrato sí aplica al matrimonio.
un acuerdo de voluntades para crear derechos y obligaciones. ¿De qué tipo? Evidentemente no pecuniarias al 100%, pero genera obligaciones de mucho tipo. Entonces, lo esencial es que es un contrato, es un acuerdo de voluntades, pero cuando uno se va a casar, así estemos obligados o no a hacerlo, porque haya sido que el suegro nos obliga a casarnos o lo que sea, vamos para extender nuestra voluntad. ¿Ante quién? En este caso, un juez de registro civil o un oficial de registro civil de entidades de la República. Se celebra este matrimonio y ya tenemos un acta. Este acta es únicamente el comprobante fehaciente de que celebramos una unión. Y en este caso va a ser tendiente a las dos situaciones finalidades del matrimonio: la procreación de hijos y sobrellevar los placeres y cargas de la vida. Esa siempre ha sido la definición del matrimonio y por qué se está llegando a esa situación de celebrarlo. Ahora, el concubinato, que ha sido por una evolución jurídica en segundo lugar, anteriormente se pedían 5 años para que se hubiera haber concubinato. ¿5 años de qué? De una vida marital, de una vida en común, o que haya un hijo en común. Actualmente ya el tiempo del concubinato se redujo a 2 años. Que ahorita es el tema en el que ya se tiene esa situación. Pero ahorita lo más sencillo y lo más común que llega a pasar en las familias mexicanas es el tener un hijo en común. Vivan o no vivan juntos, ya son concubinos. Y eso es muy importante, tener la situación de que si hay no hay o no convivencia, pero ya hay un hijo en común, ya hay concubinato. Y muy importante, el Código Civil no admite concubinatos si hay celebrado un matrimonio. Así es. Ese es el que queda en segundo lugar. Si hay un matrimonio celebrado, aunque yo ya no viva con esa persona, porque no, ya me casé pero nunca me divorcié y ya vivo con otra persona, la otra persona no tiene ese grado del concubinato, aunque ya sea el que lleva la vida en común. Entonces siempre para efectos civiles debemos, ya sea, si termina el matrimonio, hacer el divorcio, que es la disolución del vínculo matrimonial, y entonces sí, cualquier relación que siga después cobra el efecto del concubino. Sí. Pero si hay matrimonio celebrado, aunque no se viva en convivencia común, el concubinato no surte ningún efecto, aunque se tenga esa situación. ¿Tendrá hijos en común? Sí, pero no hay concubinato. O sea, entre ellos no hay obligaciones para con el menor. Sí, pero si hay un matrimonio previo que no se ha disuelto, no entra el concubinato. Exacto. ¿Por qué te pregunto Jorge, esto? Y aprovecho de mismo, la unión civil, que ya es un término que incorporaron en esta reforma. Ese es el segundo tema que íbamos a tocar. Qué bueno, aquí hago un paréntesis de contador de entrar el tema que nos preguntó. Ha habido algunas sentencias de la Corte donde dicen que el concubinato tiene derecho por la no discriminación, pero el punto, más allá de que lo que la Corte diga que es para un caso en común, un caso únicamente, el legislador siempre presumió que el matrimonio debe hacer mayores efectos. ¿Por qué? Por la evolución, por la consideración sociológica del matrimonio, etcétera. Ahora, como dice el contador, una parte muy importante, la unión civil, que eso es parte de esta reforma. Antes de la evolución del matrimonio, antes de entrar al matrimonio igualitario o de ambos sexos, había una figura que fue un parteaguas para esa situación, que es la sociedad en convivencia. Esta sociedad de convivencia por lo menos existe en la Ciudad de México. En otros estados no tengo conocimiento que en otros estados esté regulada como tal, pero en la Ciudad de México está todavía vigente esa ley y ahorita con esta reforma puede volver a cobrar relevancia. ¿Por qué dejó de cobrar relevancia y por qué muchos no la tenemos en el radar? Porque fue una figura que duró un par de años vigente, pero cuando entró el matrimonio de ambos sexos se desechó. ¿Por qué? Porque era como que decía el legislador, bueno, vamos a crear una figura en la que no te casas, pero sí tienes derechos hereditarios, derechos alimentarios, como si estuvieras casado. Entonces, cuando entró la figura del matrimonio igualitario, la reforma, pues dejó de cobrar uso. Aquí, ¿por qué puede ser importante esta legislación con el tema del seguro social? Porque en este caso no hablamos únicamente de relaciones de pareja, porque ese fue uno de los motivos del legislador en ese entonces. Decía, si dos personas, aunque sean del mismo distinto sexo, que eso es indistinto en esa situación, porque lo que importa es que se van a dar una ayuda mutua. ¿Qué ejemplos tenían? Roomies, personas que por la edad ya viven juntos, de que los viejitos dicen, no, pues vamos a vivir juntos porque nos ayudamos, platicamos, hacemos cuestiones en ese sentido. Lo que pueden hacer es que ellos firman una sociedad de convivencia y automáticamente, aunque la propia ley de sociedad de convivencia nunca diga fue una unión civil,
se entiende por analogía y se entiende por mayoría de razón que es de la unión civil que habla esta reforma del Seguro Social. ¿Por qué? Porque no hay otra figura, comparativamente hablando, que el matrimonio y el concubinato, que expresamente sí están reconocidos. Pero la sociedad en convivencia entra en una situación de la unión civil. Y aquí podríamos tener muchos supuestos. O sea, sin ser matrimonio, sin ser además esa unión marital, podemos darle pensión a una persona que es sin ningún grado de parentesco, o sea, no es nada. ¿Y por qué? Por la unión civil. Es muy amplio. Es muy amplio. Por eso mira, a veces suena fácil lo que leemos. Yo te platicaba esto de qué era el matrimonio y te brincaste, o sea, resumiste en pocas palabras que era el matrimonio. Yo quería un poquito más despacio. ¿Por qué? Porque es tan interesante que no es nada más decir, pues ya celebré mi matrimonio. Obvio que hay requisitos para poder contraerlo, ¿sí? Hay de las excepciones en donde no te puedes casar. Así es. Cuando hay enfermedades venéreas, hay quien se opone, etcétera, ¿no? Pero a final de cuentas, también dentro de los requisitos, muchas veces te piden ahí que se incluya dentro del acta del matrimonio, por decirlo así, el nombre de los padres, ¿no? Todo eso es bien importante. ¿Y hacia dónde voy? Que cuando tú tratas de hacer las cosas en ese sentido, en apego a alguna legislación, para poder obtener un documento que es el acta de matrimonio, hasta ahí ese vínculo con ese documento, cuando el esposo o la esposa, porque ya estamos hablando de esposo o esposa, trabajan y son asegurados, ese asegurado puede registrar como beneficiario a su esposa. O viceversa. Ahorita nada más vamos a hablar de esposos, ¿no? Y luego vamos a hablar de concubinos, de concubina y concubinario, ¿sí? Porque era lo que le decía a Jorge, que la ley te habla de concubinario, no de concubino, ¿sí? Te habla de concubina, concubinario y concubinato. Entonces hay que manejar eso, porque muchas veces, a lo mejor por ahí hacemos un escrito, el concubino, no es cierto, no es así, ¿no? Entonces tratar de hacerlo como ahorita conforme tú lo digas, en apego a la legislación, ¿no? Pero ya cuando hablamos en ese sentido de tener un acta de matrimonio y en ese momento registrar a la pareja, vamos a poner ejemplos que sean claros, ¿no? Hay un matrimonio, trabaja el esposo para una empresa, lo afilian al Seguro Social. En ese momento que se hace, él tiene el derecho de registrar como beneficiaria a la esposa, ¿sí? Normalmente se les invita o se les dice en las empresas que afilien a su esposa y a los hijos, ¿no? Entonces, de entrada, a la esposa. En ese momento, el Seguro Social pues tiene la obligación, ¿verdad?, de exigirte y decir, bueno, pues a ver, compruébame el parentesco. No, pues mira, es mi esposa, aquí está el acta de matrimonio. Perfecto. Palomita, se les extiende el documento que acredita que es beneficiario, ¿sí? O sea, el asegurado es el esposo, el beneficiario es la esposa, ¿no? Y luego viene el nacimiento de los hijos. En ese momento también el asegurado tiene ese derecho de registrar a los hijos como beneficiarios, ¿sale? Fíjate cómo se va extendiendo la seguridad social con la pura acta de matrimonio que le da vida luego también a esa acta de nacimiento, ¿no? Entonces hasta ahí tenemos un alcance. Y también asimismo, bueno, pues vienen también los hijos adoptivos, en donde se extiende la seguridad social en ese sentido para los hijos adoptivos, ¿no? Entonces hasta ahí llega. Hasta ahí llega en principio la primera parte de los beneficiarios donde no hay ningún problema. Pero vamos a poner el ejemplo. Se separa el marido. Se separa el marido y no se divorcia. Digo, todo esto es bien importante. No se divorcia y entra en concubinato con otra persona, ¿sí? Vamos, se fue de su casa, ya lleva 3 años, 4 años, encontró otra pareja, ¿sale? Y está en concubinato. ¿Quién sigue siendo la beneficiaria? La esposa. La esposa. Los hijos. Oye, pero ya llevas viviendo 5 años con ella. La beneficiaria, la esposa, los hijos. ¿Por qué? Porque no está libre de matrimonio. Así es. Entonces, por eso es bien interesante comprender esta parte,
porque muchos piensan que porque se separan y se van con una y se van con otra, pues todas ellas van a tener derecho. No es cierto. Ahí es donde hay que cuidar bien la formalidad de decir quiénes son los que verdaderamente van a tener el derecho. Si él hace las cosas bien y toman una decisión, el acuerdo de divorciarse, en ese momento, con ese documento, ¿sí? Con ese documento pues es el único testimonio que van a tener. Con ese, ahora sí, con la concubina va a poder registrarla como beneficiaria, ¿verdad? Pero en ese sentido empiezan a haber otros requisitos, o sea, la registra como beneficiaria y ella ya se le extiende la seguridad social ¿a quién? A la concubina, ¿sí? Pero como bien decías, si no entendemos bien estos conceptos, con la concubina vamos a empezar, vienen las combinaciones, ¿no? No está divorciado y con la concubina ya tiene un hijo. Entonces ahí, pues sí te dicen, oye, pues ahí el que tiene el beneficio solamente es el hijo. Así es. ¿Sí? Es el hijo, alcanza el beneficio con los hijos de la esposa original, vamos a decir, con la que está todavía casada. Entonces, todo ese tipo de combinaciones empiezan a crear problemas. Entonces, para no confundirlos a todos nuestros amigos que nos están viendo, es ir en partes, ¿no? Entonces, lo primero es decir, ya ahorita tú tocaste el tema del matrimonio, ¿no? Ya me dijiste que hay una acta de matrimonio, a final de cuentas, de ese convenio, ¿no? Y creo que desde mi punto de vista viene lo que es el acta de divorcio. Para el acta de divorcio, ¿qué se necesita? Bueno, ya cuando hay una rescisión del contrato de matrimonio, hay una pronunciación del juez correspondiente familiar en el que va a dictar una sentencia donde rescinde el divorcio y lo da por terminado. Entonces, ya en ese sentido, esa sentencia tenemos que acudir nuevamente al registro civil para que el registro civil haga una anotación, únicamente la anotación en el acta de matrimonio original, para que ya diga todas las actas que se hagan después de esa fecha, ya se hagan con la anotación de decir este matrimonio ya está disuelto por sentencia tal, de fecha tal, ante el juez tal. Entonces, no hay, aunque el Código Civil le diga acta de divorcio, ya propiamente en la práctica y el registro civil lo maneja como una simple anotación en el acta de matrimonio. Así es. Esa es esa primera parte donde, pues a lo mejor las generaciones de antes sí llevaban a cabo, al pie de la letra, todo este proceso para poderse casar y obtener una acta de matrimonio, ¿no? Por el civil. Ya lo de la iglesia es otro tema. Lo de la iglesia no está reconocido aquí en la ley del Seguro Social, ¿no? Y luego, ¿con qué se extingue? Pues se extingue con el acta de divorcio. O sea, con esa resolución previa para poder tener un documento que se llama acta de divorcio, ¿no? Y lo comento porque en las generaciones de antes, pues así en las de nosotros, pues todavía a los que pudimos o que quisimos, pues nos casamos por el civil, ¿no? Hoy en día está la otra, bueno, no hoy en día, ya desde hace mucho tiempo estaba, yo me acuerdo de que yo era estudiante, pues ya había parejas en concubinato, ¿no? Esa parte, entonces ahora sí, si nos explica las características del concubinato para que nuestros amigos sepan cuál es otra figura en donde pueden, ya ahorita más o menos dijiste, pero explicarla así desmenuzada, en qué casos fuera de un matrimonio, ¿sí?, pueden entrar en concubinato. Bueno, empezamos con lo que acaba de decir el contador. Empezamos con una negación. ¿Cuál es la negación? De estar libre de matrimonio, no estar casado. Ese es el primer requisito para entrar en un concubinato. Ya si estamos pasando este primer requisito, ahora ¿cuál es el segundo requisito? Ya sea cualquiera de las alternativas. Si no tenemos un hijo en común, que hayamos vivido en lugar fijo durante 2 años, o como el otro requisito es tener ya un hijo en común el tiempo que haya sido. ¿El concubinato puede ser entre personas del mismo sexo? Sí. Y la unión civil es otra, o sea, es otro sí, tema. porque con el concubinato, aunque no defina realmente que puede ser del mismo sexo o distinto sexo, lo que abarca es una relación de hecho que va a generar los mismos efectos que el matrimonio. Se da los mismos efectos. Al decir los mismos efectos, si el matrimonio ya se le permite tener matrimonios entre personas del mismo sexo, por ende el concubinato también puede ser entre personas del mismo sexo. Lo importante es que se reúnan los requisitos como tal. Tal vez el hijo en común no sea el hecho de que no puedan hacerlo, sino la adopción. La misma adopción puede generar el hijo en común. ¿Por qué? Porque ambos pueden adoptar siendo matrimonio. Sí, entonces ya con ese hijo en común, se pueden adoptar siendo concubinos, y con ese hijo común ya puede generarse este concubinato.
o ese amaciato que tengan anteriormente. Entonces, sí pueden generarlo. No hay ninguna regresándonos situación. al matrimonio, entonces el matrimonio también puede ser entre personas del mismo sexo. Sí, así es. Así es. Y eso ya en algunos estados está... Creo que además hay un estado que ya no permite, no recuerdo bien qué estado es, pero el que no lo permite. que ya no lo reconoce. Ya no lo No reconoce. tanto de que no lo permite, no lo reconoce. Pero la mayoría de los estados lo reconocen. El estado lo reconoce. Ujú. Y aquí en una situación como parte de es únicamente el lenguaje, no es ningún otro tema. Matrimonio viene de madre. Matrimonio y patrimonio viene de padre. Patrimonio. Entonces, por esa misma razón es que la tradición jurídica no reconocía tanto a esa persona del mismo sexo, porque siempre hablaba de un hombre y una mujer. Pero solamente por temas de vocabulario, no es otro sentido. Y perdón mi pregunta, y por eso te invito, porque muchos de nuestros amigos a lo mejor también van teniendo algunas dudas así como yo, Sí, ¿no? claro. Y es mejor irlas aclarando. No, sí, claro. Entonces, si en el matrimonio puede ser hombre con mujer o personas del mismo sexo, ¿ahí cómo se les llama? O sea, a veces es la esposa, nombre de la esposa, Pues, nombre del esposo. el término que se puede ser más, vamos a llamarlo así, igualitario, cónyuge. O sea, mi cónyuge, hombre-mujer. ¿Eso es entonces lo que están manejando en las actas? No, en las actas desconozco. Yo nunca he visto un acta de persona del mismo sexo. No sé cómo lo maneje. Eso tenemos que ver en el reglamento del código del registro civil para ver cómo se van a sentar. Esposo, esposa, o esposos, esposos, o ya cónyuge, porque no me ha tocado ver una en la práctica de cómo lo maneja el registro civil. Creo que por ahí me tocó a mí ver una, que en alguna ocasión pasaron en la televisión, el formatito ahí de donde se unían en matrimonio personas del mismo sexo, y creo que sí eran cónyuges. Cónyuges. ¿No? Entonces, pero bueno, sí hay que estar atentos a eso, porque entonces en el matrimonio ya no es como antes, que nada más teníamos en mente que era hombre y mujer. Así es. Sino que ahora ya puede ser, porque si ya te habla de la asegurada, el esposo o la esposa, porque te habla él o la, ¿no? Así es. Esposo de la asegurada, o del asegurado. Entonces ahí es donde, digo, creo que no nos va a quedar duda de que el Seguro Social esto lo extendió para que no haya ese tipo de problemática, ¿sí? Entonces por eso sí quise retomar el tema de hablar primero de qué es el matrimonio, ¿no? Esos requisitos y esas combinaciones, y luego lo que es el concubinato. En el concubinato normalmente, pues a mí me tocaba verlo de que, mira, ya se juntó fulanito con fulanita, ¿no? Hace mucho tiempo. Y en ese concubinato pues era el hecho de juntarse y compartir vida, ¿no? Como bien decías tú, hoy el código regula que para que se considere el concubinato tienen que tener esa vida marital solamente, ¿qué? ¿3 años o 2 años? 2 años. 2 años. En materia de seguro social, el requisito son 5 años. Son 5 años. Son 5 años. Entonces, para que se pueda dar el concubinato también, ¿no? Y entonces también se va a dar entre hombre y mujer o personas del mismo sexo, ¿no? Entonces tenemos esa segunda figura jurídica, vamos a llamarla así. Y luego viene lo que es prácticamente esto de la unión civil. Entonces esa, ya ahorita nos había explicado, me gustaría que la volvieras a reafirmar con algunos ejemplos. Sí, primero voy a hacer un paréntesis de lo que acabas de decir, de que el material del Seguro Social se abarca 5 años. Aquí lo importante es, como dijo nuestro amigo contador, es una aseguradora a fin de cuentas. No es tanto que tenga el hecho de discrepancia con la materia civil y esta materia. Ellos tienen requisito como nuestra póliza legal. Si la póliza legal dice 5 años, es un requisito que él puso. O sea, no tiene, trabajó por esa, no sé, anacronismo de la ley, no se iguala a los 2 años, porque el Código Civil se igualó hace mucho tiempo, hace ya más de 10 años. Pero aquí el punto es que muchas veces se puede encontrar ese tema de que ya saca un concubino por 2 años, ahora para el Seguro Social todavía no lo soy. Y para esos efectos o tengo que esperarme o tengo que pelear. Y pues sí, posiblemente sí pueda pelear. ¿En qué sentido pelear? Ante demandarle ante un juez. ¿Para qué? Para reconocer esa igualdad. Pero tiene mucho que ver el criterio del juez, tendrá que mucho que ver la astucia de mi abogado, y son muchos pormenores. Pero que lo importante es que saber que si el Seguro Social nos pone un requisito, pues él es la aseguradora y a fin de cuentas tenemos que cumplirlo.
Y si no lo queremos cumplir, pues bueno, habrá nuestro derecho de defensa, derecho de audiencia para poder ser amparados con esa situación. Ahora sí ya tocó el tema de lo que es la unión civil. La unión civil que se menciona ahí, no hay una figura que nos diga, tanto el Código Civil o un reglamento o ley de la materia que diga esto es ley civil, porque en la misma ley de convivencia así lo dice. Pero la ley civil, por esa interpretación extensiva que se hace para darle la mayor razón a lo que podría ser, entendemos que es la sociedad en convivencia, porque la sociedad en convivencia genera efectos muy parecidos al matrimonio. ¿Por qué muy parecidos? Porque nos va a generar derecho de alimentos entre los concubinarios, entre los conviventes en este caso, que se les menciona. El segundo punto es que maneja derechos hereditarios entre los conviventes. ¿Y eso cómo se genera? Únicamente por matrimonio y extensiva como segundo lugar el concubinato. Entonces se entiende que es una relación civil porque genera los mismos efectos que el matrimonio. En ese sentido, por lo menos en los alimentos y derechos hereditarios. ¿Y qué es la sociedad en convivencia? La de convivencia lo define como un acto jurídico bilateral que llevan dos personas que se presentan ayuda mutua. ¿Y cómo se celebra? Ante la propia demarcación territorial de nuestra alcaldía. En las alcaldías se celebra ese tipo de unión. No ante el registro civil, depende de la consejería jurídica, que ahí vamos a celebrar ese tipo de contratos para que una vez teniendo el registro en esta consejería jurídica, tenemos el llamado a la unión civil, que aquí lo interesante es que está fuera de la unión marital. Está fuera, puede ser, por ejemplo, hasta por estrategia, puede ser mi vecino, pero mi vecino ya en el sentido de incorporarlo, vivir juntos, a querer celebrar esta sociedad. Personas que tenemos un grado de amistad muy fuerte, que queremos protegernos y ya la legislación, en este caso de seguridad social, ya lo permite incorporar porque esa es la naturaleza y la finalidad del espíritu de la ley de sociedad en convivencia. ¿La unión civil puede ser con mi hija mayor de edad? No, entre la sociedad en convivencia no se puede celebrar entre parientes. Entre paréntesis. Es una prohibición de la propia ley de sociedad en convivencia que no pueden celebrarse entre parientes. Ok, entonces, mira, aquí en el artículo 5A de este glosario, ¿verdad?, de la Ley del Seguro Social, hay una definición de lo que es la unión civil. Entonces, hay que tomar en cuenta que el artículo 9 también de la Ley del Seguro Social te habla que cuando no es supletoria la normatividad del derecho común para efectos de esta Ley del Seguro Social, cuando así no lo diga la misma ley o lo contradiga, ¿no? Entonces aquí hay que tomar en cuenta que la fracción 20 del artículo 5A de la Ley del Seguro Social establece que la unión civil es el acto jurídico bilateral. Igualito que sí de convivencia. Así es, que se constituye cuando las personas físicas de diferente o del mismo sexo, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua. Exactamente la definición de la sociedad en convivencia. Ok. Por el que se deriven obligaciones alimentarias de sucesión o semejantes. Y que esté reconocido en la legislación de los estados, ¿no? Cualquiera que sea la denominación que se adquiera. ¿Sí? Yo te hacía esta pregunta porque a veces uno dice, oye, ¿y si yo vivo con mi hija y vive conmigo, ella, porque pues es la única, ahora sí que ella fue la que decidió no casarse, y dice, bueno, pues quiero estar aquí, quiero vivir con mi papá, ¿no? Y entonces están en convivencia. Por eso es que quiero incluir también esa parte, decir, bueno, ¿por qué no designarle ella como beneficiaria? Porque en otro sentido, la ley les pone restricciones, se extinguen esos derechos. Ejemplo, tú cuando eres asegurado, puedes designar como beneficiario a tu hijo hasta los 16 años. ¿Sí? Cumpliendo los 16 años, ya no tiene seguro social. Ah, pero ¿qué crees? Te dice, se puede extender esa seguridad social si tu hijo estudia en el sistema educativo nacional, o sea, en escuelas de gobierno. Se extiende hasta los 25 años. ¿Sí? Cumple los 25 y ya no tiene seguro social. Y entonces regreso a esta parte.
él decide estar trabajando y quiere estar en convivencia contigo. ¿Qué posibilidad hay de que sí se puede incluir dentro de la unión civil? Me viene a la mente un caso de un amigo mío que en su momento tiene una hija, es su hija, pero nunca fue su hija biológica. O sea, es hija de su pareja con la que contrajo matrimonio, pero nunca pudo lograr adopción. Por azares del destino nunca pudo lograr en un juicio la adopción como tal. Entonces se me ocurre que ese tipo de personas, figuras porque es una parte muy importante, un hijo es hijo siempre y cuando esté registrado. Claro. Si no está reconocido o registrado en ese sentido, aunque sea nuestro hijo biológico, la materia civil y en ese caso la legislación no lo va a reconocer como un hijo. Entonces tiene que estar plenamente registrado. Y si que es el caso de que no esté registrado por alguna situación fuera de sus manos o porque no pudo registrarse en el sentido de una adopción, puede servir la sociedad en convivencia para ese tipo de personas. ¿Por qué? Porque le genero derechos hereditarios, derechos alimenticios y por la definición del artículo 5A, entonces ya entra como unión civil para efecto del aseguramiento del beneficiario del Seguro Social. Sí, te comentaba esto porque sí, hoy en día los chavos, digo, de una o de otra manera, desafortunadamente no tienen la posibilidad de esas fuentes de empleo como a lo mejor nos tocó a nosotros a cierta edad, que desde ya estabas ya terminando la carrera y ya tenías la posibilidad de trabajar en algún despacho de contadores, en algún despacho de abogados. Hoy en día terminan la carrera y hacen una maestría, hacen un posgrado y la verdad no encuentran trabajo y están en convivencia con los padres, ¿no? Entonces, es por eso que yo digo, en esa unión quiero entender que no se puede, de acuerdo a esto que me estás hablando de la convivencia, ¿eso en qué leyes está? Así se llama la ley la compran los amigos para que vean una profundidad de la ley, así la pueden incluir, ley de ciudades en convivencia únicamente por la Ciudad de México, y les va a aparecer, son cerca de 20 artículos, no es una ley muy, muy extensa. Así es. Y digo, el único requisito básico es que no permite celebrarse cuando hay parentesco entre los convivientes. En esa ley. Esa es la ley. En esa ley. Pero en esta que es la unión civil, que es un acto jurídico bilateral. Lo importante es que como aquí, por lo que yo entiendo, el artículo 5A recoge ese tipo de legislaciones, la única que me viene a la mente es la sociedad de convivencia. En los estados de la República, como no hubo mucho énfasis por el matrimonio igualitario, ya no siguieron con esta evolución de la ley en otros estados. Si, por ejemplo, en la evolución de esta figura no hubiera entrado el matrimonio igualitario y esta figura hubiera tenido el objetivo de cubrir necesidades de las personas del mismo sexo, hubiera sido replicado en muchos estados de la República y por ende el día de hoy tuviéramos esta figura para el beneficio no solamente de las personas del mismo sexo, sino para cualquier persona que esté libre de parentesco y de matrimonio. Entonces, en este caso, sí podríamos hablar de otras figuras que podrían acoplarse ahí, pero para lo que yo puedo entender en ese sentido sería de que únicamente está contemplada la sociedad de convivencia de la Ciudad de México. Ok, tú así lo percibes, yo lo interpreto. De esta definición así que está es, en el artículo 5A. Así es. Sí, porque digamos, vienen otras definiciones de lo que es el trabajador eventual, de lo que es salario, y todo hace referencia a una ley federal del trabajo, ¿no? Entonces, el tema es que si hablamos de estos beneficiarios, hay que ver hasta dónde llegue el alcance, lo más posible que pueda llegar, ¿no? Sabemos que hay otras modalidades de aseguramiento para que tengan los beneficios, prestaciones en dinero, en especie, todas las personas. Hay diferentes modalidades, ¿no? Hay 15 modalidades en materia de seguro social que tú puedes afiliarte siendo comerciante, o siendo profesionista, o siendo patrón persona física, etcétera. Hay diferentes formas de tener el acceso a la seguridad social. Hay una nueva que hemos estado promoviendo a través aquí de CADEFI, que es a través de una confederación que es el primer convenio que se celebra el año pasado, en el mes de marzo, el primer convenio que se celebró entre una confederación, que lo dice la ley, O sea, muchos no nos habíamos dado cuenta que los sindicatos o agrupaciones, o en este caso confederaciones, podían celebrar convenios con el IMSS. ¿Para qué? Para tener el acceso, para poder otorgar seguridad social a todos sus agremiados, ¿no? Que aquí te hago otro paréntesis, también tenemos la Sociedad de Solidaridad Social, no sé si has escuchado de ella, sí, que es igual, de que no es como tal un sindicato, no es como tal un gremio ya laboral,
pero tiene el beneficio de que puede ser constituido de dos formas. La ley de seguridad social, perdón, de solidaridad social, nos dice que pueden celebrar personas con derecho al trabajo, que somos todos, porque realmente todos tenemos derecho a trabajar, y la segunda que pueden ser ejidatarios. Así es. Entonces, cualquiera de las dos, aunque no entremos en un tema del sindicato, puede entrar una sociedad de esas, y igual mito, como tú dices. Pero ¿sabes qué? Hay que tener mucho cuidado porque ese tipo de sociedades, más las cooperativas, más algunas asociaciones civiles, etcétera, ya están muy satanizadas por el instituto, toda vez de que a través de ellas se han llegado a cometer muchas irregularidades. Entonces, hoy en día, las que están constituidas legalmente, transparentes y todo eso, adelante, ¿verdad? Pero sí nos ha tocado mucha consultoría donde, ¿qué cree que una empresa, una cooperativa nos afiliaron? Año y medio, les estuvimos pagando y no podemos pensionarnos porque no pagaron las cuotas patronales, ¿no? Entonces, digo, pues ya nos quedó claro entonces lo que es el matrimonio, lo que sí es esa parte del divorcio que también es un requisito para poder entrar al concubinato. Así es. ¿No? Entonces, aquellas personas que de una u otra manera se separan de su hogar y no cumplen con ese requisito de un acta de divorcio, sigue protegida la esposa. Así es. Y no van a poder otorgar los beneficios, la pensión, porque ahorita vamos a hablar ya un poquito de las pensiones que se derivan de ese aseguramiento, ¿no? Entonces, no sé, Pepe, cómo veas ahorita esta intro que está interesante, y luego qué viene de ahí. Dices, bueno, pues ya entendimos que hay beneficiarios, ¿no? El caso de la viuda. La viuda puede ser beneficiaria derivada de ¿qué? De la muerte del trabajador. Muerte del trabajador, pero ¿por qué motivo? ¿Por riesgo de trabajo o por enfermedad o porque estaba pensionado? ¿Sí? Así Fíjate, es. o sea, por eso digo, no es una ley tan fácil. Porque luego de momento cuando te hacen las consultas dicen, a ver, oiga, pues vengo a verlo porque ¿qué cree que quedé viuda hace 2 meses? Ok, y era su esposo. O sea, empezamos a hacer una serie de preguntas, ¿no? Para saber si tiene el derecho o no a la pensión, a una pensión de viudez. Y ahí es donde sí me gustaría que tú nos dijeras o qué tipo de pensiones son las que se derivan de la ley del Seguro Social. Sí, bueno, pues sí, hablando de las pensiones, sí puede ser hablando de pensión de viudez o la de cuando ya falleció el asegurado, ¿no? Que estaba el pensionado. Pero antes de entrar en eso, a mí me gustaría nada más aclarar a nuestros amigos y amigas que nos están haciendo el favor de escuchar que hablando de la concubina o el concubinario, la ley aclara específicamente que si la persona tenía más de una concubina. Varias concubinas. Concubinas o concubinarios, porque ya vimos que son de los dos, ninguno va a tener derecho. Entonces, para que a eso pues hay que dejarlo clarísimo. Pues, oye, así es. Si ya se divorció o nunca se casó, pero vivió con 3 personas, no sé cómo, pero vivió, o tuvo concubinato, o 2, ninguna tendrá derecho, o ninguno tendrá derecho a la pensión. Okay. Y otra de las cosas esta reforma, si ustedes ya se dieron cuenta, nada más es en materia de beneficios y beneficiarios. No modificaron absolutamente nada de requisitos ni en la materia económica. Oye, voy a pagar más, me van a dar más dinero. Eso quedó exactamente igual. Simplemente son ampliar los beneficios. Y otra cosa también muy importante es que anteriormente el servicio de guardería solo se le otorgaba a las mujeres que tuvieran la custodia de los hijos, bla, bla, bla. Y ahora ya expresamente también se le otorga el servicio a los hombres, lo cual pues, es muy bueno, ¿no? Sí. Entonces, por eso es que yo lo calificaba como una reforma muy positiva, porque aclara muchas cosas y le otorga beneficio a los trabajadores. Entonces, hablando ya tratando de contestar tu pregunta, sí, efectivamente, es que muchas veces hacemos la pregunta en general y no, digo, yo cuando tipo eso les digo, perdón, pero pues es como cuando vas con el médico, o le dices la verdad absoluta, o te va a recetar algo distinto. Pues aquí igual, le digo, perdón, tengo que preguntarle esto y esto y esto y esto. Y exactamente como estoy, a ver, pues vamos por empezar a ver, ¿estaba casado? Sí o no. ¿Estaba divorciado? ¿Estaba concubino? Bla, bla, bla. Y entonces, pues te a veces donde dices, híjole, pues no tiene usted derecho a nada, ¿no?
Entonces sí, hay que revisar cada caso particular. Y una cosa es lo que te dicen, y luego yo decía hace ratito, pues es un país de papel. A ver, ahora enséñamelo. No, pues es que no tengo. ¿Cómo lo va a tener? Entonces, así es. Nunca lo formalizó. Entonces, pues sí, sin papelito habla. Si no hay papelito, claro. Pues no. Lo interesante es, como bien dices, primero identificar que realmente y comprobar que sean beneficiarios, ¿no? Conforme al artículo 8 de la Ley del Seguro Social, que te establece esa redacción de para tener derecho a los beneficios, a las prestaciones en dinero en especie, es importante que se cumplan los requisitos que marcan la ley y los reglamentos, ¿no? La misma ley nos habla de las cuantías, la misma ley nos habla de cuándo se extingue un beneficio. Ejemplo, licenciado Jorge, fíjate que en esto que estamos comentando, por eso te decía que suena muy fácil, pero que a veces hay que manejarlo perfectamente bien, aquella persona que prácticamente, aquella persona que fallece y queda como beneficiaria una viuda, esa viuda tiene derecho a una pensión, ¿no? Dices, pues suena lógico. Oye, ¿y de cuánto es esa pensión? Ejemplo, en materia de riesgos de trabajo, es un 40% de la incapacidad permanente total. Entonces, en español, el salario base de cotización del trabajador que tenía al momento del fallecimiento, el salario base de cotización, por un accidente, lo multiplicas por el 70%. ¿Sí? Si el salario base de cotización era de 500 pesos. Vamos a ponerlo en 1000 para que sea más fácil. Bueno, en 1000. Serían 700. Diarios, Lo multiplicas por el 70%, son 700. Eso por el 40%. 7 por 4, 28, 280. 280 pesos diarios. Esa es la pensión de la viuda. Por un accidente en donde fallece el asegurado y queda ella como beneficiaria, con un 40% del 70% del salario base de cotización. Perdón, y yo creo que aquí ya tendríamos que empezar a hablar igual, o falleció la asegurada, porque es lo que hicieron con esta reforma, incluirlos. Porque efectivamente siempre antes hablábamos del asegurado. O el cónyuge. O el cónyuge. En tratándose del concubinato, ¿no? Pero ahora ya pareja. También, digo, pues sí, todos, pues en cualquier momento puede ser un accidente. Si fallece la asegurada, ahora el viudo tendrá derecho a esa pensión casi sin mayor trámite, ¿no? Que antes era simplemente imposible, casi imposible tuviese esa pensión. Sí. En esta combinación de figuras jurídicas donde dijimos va a haber un beneficiario, ¿no? Llámale por concubinato, llámale por unión civil o llámale por matrimonio, en donde fallezca uno y estaba registrado el otro como beneficiario, hablando de un riesgo de trabajo, por eso quiero poner un ejemplo, irnos sobre una línea y así podemos sacar 20 líneas, ¿no? El caso de ese trabajador, dices, bueno, ya la dejé como viuda con un 40% del 70% de mi salario base de cotización. Tratándose de un accidente, de una enfermedad es el promedio de las últimas 500 semanas de cotización, ¿no? Pero bueno, la viuda, vamos a pensar estando joven, ¿sí? Estando joven, pues encuentra otra pareja, ¿sí? Entran en concubinato. Al entrar en concubinato, en automático se extingue esa pensión que venía recibiendo de viudez. Vamos a pensar a los 3 años, a los 5 años, o simplemente a los 2 años encuentra una pareja y contrae matrimonio, ¿sí? En ese momento se pierde la pensión de viudez, ¿no? ¿Y qué nos dice la ley del Seguro Social? Oye, en compensación, ya entraste en matrimonio. Obvio que yo a veces les decía de broma, pues no le avises al Seguro Social que ya te casaste, no los invites a la boda. ¿Por qué? Porque ellos mismos te van a decir, te vas a casar a partir de tal fecha, en el momento en que ya tengas tu acta de matrimonio, en ese momento ya te suspendemos tu pensión y te vamos a otorgar 3 anualidades de la pensión que venías recibiendo. El equivalente a... ¿Sí? 3 anualidades. Y ahí ya termina todo el show de estar pensionada por viudez. Entonces, está muy interesante porque nosotros hemos tenido casos en donde pues hay que darle el seguimiento a todo para decirle, oye, si tú contraes matrimonio o entras en concubinato, te pueden suspender la pensión de viudez, ¿no? Es que entre comillas como que el Seguro Social no se pudiera dar cuenta, pero ya ves que no falta que por ahí registras a los hijos o registras al cónyuge y ya por ahí en automático
se pierde, o el cónyuge de esa persona lo registra en el Seguro Social y por ahí ya se pierde, se da cuenta el instituto. Mira, ya tienes un cónyuge. Sí, yo creo que ahí es simplemente temas de comunicación, porque cuando fallece alguien, por eso es que es indispensable que se registre y se le notifica a todas las instituciones, principalmente a las de seguridad social, para suspender la pensión. Porque anteriormente, cuando no estaba tan modernizado o automatizado, la gente simplemente no le avisaba al Seguro Social y la gente seguía cobrando la pensión, pero por mucho tiempo, ¿no? Así es. Entonces ahora con esto yo creo que ya ves que ahora con el INE, pues ya te aparecen ahí todos los datos y está todo regularizado. Entonces yo creo que hoy por hoy es muy difícil pues no avisarle al INE, porque aunque no le avises, él se va a enterar. Yo creo que es parte de las comunidades. Y no lo estoy criticando, creo que pues, así dice la ley, así debe ser, ¿no? Pues, los requisitos que puso la aseguradora y así es. pues así es. Esto es para el caso, licenciado, de una persona que fallece, una persona asegurada que fallece en un riesgo de trabajo, ¿no? Y los riesgos de trabajo pues ya ahí se clasifican en accidentes, en enfermedades o en accidentes en trayecto, ¿no? Entonces tienen sus reglas para otorgarle esa pensión a final de cuentas es esa base, la cuantía no cambia, nada más cambia sobre el salario promedio o sobre el salario que estaba recibiendo en ese momento, ¿no? Asimismo, los huérfanos también tienen derecho a una pensión que se le llama de orfandad. Digo, y nada más lo voy a hacer mención porque la verdad pues tiene todas sus características. Hay huérfanos que padecen alguna incapacidad, no una discapacidad, una incapacidad. A ellos se les otorga el 20% hasta entonces recuperen de ese accidente o de esa enfermedad, ¿no? Hasta que sean capaces para poder contraer un empleo. Sostenerse. Entonces, a ellos se les extiende ese beneficio si están registrados, esos huérfanos, ¿verdad? Con incapacidad, ahí no hay un límite de la edad, ¿verdad? Luego tenemos otros huérfanos en donde si son beneficiarios y fallece la aseguradora, quedan huérfanos que tengan edad de hasta 16 años. Entonces ahí se les otorga el 20% a cada huérfano. Y luego, cuando ya fallece el otro progenitor, te dicen, se aumentará del 20 al 30%, o sea, un 10% más. Cuando ¿no? ya es huérfano de padre y madre. Cuando ya es huérfano, pero primero fue uno y fue otro. Y luego está el último caso, que cuando son huérfanos de padre y madre, en donde fallecen los dos y pues prácticamente pues no tienen de quién depender. Entonces ahí el Seguro Social, siempre y cuando hayan sido beneficiarios, el Seguro Social ahí les da el 30%, ¿no? Y luego ya viene este relajito porque primero hablamos de la esposa, ¿sí? La esposa le van a dar el 40%, del 70% del salario base de cotización. Y luego la ley del Seguro Social te dice, en materia nada más de riesgos de trabajo, fíjate, nada más ese es el capítulo que estamos tocando, porque falta el de enfermedades y falta el de invalidez, que también sucede lo mismo. O sea, alguien se enferma y se muere. Vienen las pensiones de viudez, de orfandad y de ascendientes, entre otras prestaciones como es la asignación familiar y lo que es la ayuda asistencial. Y luego está la muerte por ¿cómo se llama? De los pensionados. Y también viene la viudez, viene la orfandad y vienen los ascendientes, ¿no? Pero tan solo hablando nada más del capítulo de los riesgos de trabajo, en donde ya dijimos la viuda, los huérfanos, y luego ya vienen que a falta de esposa o de cónyuge y de huérfanos, entonces ya entran las que... Los ascendientes. No. Entran las concubinas. Ah, bueno. O entran las de la unión civil. O sea, digo, en este ejemplo que estamos platicando, digo, también entran ellas y ahí ya vienen todas las combinaciones posibles, ¿no? Mientras estén registrados, ¿verdad? Mientras comprueben que aquí hay algo muy, muy interesante, no necesitan una dependencia económica. Fíjate, quitaron la dependencia económica para el concubinario, porque antes decían, si el concubinario demuestra, vamos a pensar que la trabajadora es la que fallece, el viudo o el concubinario tenía que comprobar ambos la dependencia económica y también era un problemita, ¿no? Eso ya lo quitaron, fue maravilloso, es un beneficio también. Ahora los únicos que tienen que comprobar la dependencia económica en todo este rollo, después de esta reforma, porque ya quitaron muchas trabas, son los ascendientes, ¿sí? Entonces, luego también viene ahí la ley.
a falta de viuda, a falta de huérfanos y a falta de cónyuges, ¿sí? O las personas que estén en unión libre, en unión civil, perdón. Entonces, al no haber nadie de ellos, entra lo que es los ascendientes, la pensión para ascendientes. Ahí viene mi pregunta. ¿Qué son los ascendientes, licenciado? Los ascendientes son aquellos que, o así que derivamos nosotros como parte de nuestros progenitores, no solamente los padres, sino también puede ser los abuelos. Y obviamente bisabuelos, tatarabuelos, y aquí solamente ya en esa línea se llaman ascendientes. Así es, solamente. ¿Eso está regulado en el Código Civil? En el Código Civil. Ok. Padres adoptados o... Sí, los padres que dimos por la adopción bajan los mismos efectos que el nacimiento por término de... O sea, no necesita ser ascendientes en forma biológica. No, o sea, hay una adopción, se tiene esa equiparación de que es ascendiente normal. Así es. Igual, si yo soy adoptado, el padre de mi padre será mi abuelo y también es mi ascendiente. Sí, porque ahí lo que hay que entender en qué casos sí se puede, bueno, cómo hacerle para registrar, porque digo, en ese momento cuando fallece digo, a mí me tocó el caso de un matrimonio joven en donde su hijo desafortunadamente falleció a los 21 años. Y la verdad, ellos sí estaban trabajando, pero en un trabajo formal. Entonces, cuando me hacen la consulta, yo estaba muy joven, me dicen, oiga, licenciado, pues fíjese que pasó esto, ¿no? Se enteró que falleció mi hijo. Y falleció en un accidente de trabajo, tal. Y lo primero que se me vino a la mente, bueno, ¿su hijo estaba casado? No. ¿Tenía hijos? Tampoco. Entonces no tenía ningún beneficiario. Le digo, bueno, mire, lo que pueden hacer ustedes es, vivía con ustedes, sí, pues vivía ahí en la casa, pues, cooperaba para el gasto, los tres, mi esposa no trabaja, yo a veces tengo trabajo, a veces no. Solicite la pensión de ascendientes, y la lograron. Fíjate, la lograron porque no había, digamos, pongo caso práctico, caso real, de cómo sí se llega a dar esto de la pensión ascendientes. Digo, aquí fue muy natural, ¿sí? Padres biológicos, mamá y papá, y que bueno, desafortunadamente perdieron al hijo, ¿no? Entonces deben claro, para eso, obvio que ahí tuvieron que entrar a esto de comprobar que ellos realmente eran dependientes económicos y que vivían con él, y un juicio que llevaron a cabo previo para poder comprobar la designación de beneficiarios, porque obvio el hijo, pues creo que por ahí sí tenían algunos documentos que los había registrado como beneficiarios, pero pues no del todo así como para que el Seguro Social lo tomara, ¿no? Mira, por eso yo hablaba hace rato de la importancia de tener los documentos en regla, porque muchas veces las personas piensan, pues eso es cuando la gente ya está viejita o que ya se va a morir. Uh-huh. Pero sí, yo también tuve un caso donde un compañero de trabajo, pues súper joven, falleció. Y sí, fue la mamá a reclamar, pero pues entonces, donde yo decía que todos los documentos tienen que estar en regla, donde hay un gran problema es cuando las personas tienen 2 o 3 nombres. Uh-huh. Porque en todos lados tiene que estar así, con los 2 o los 3 nombres. Y nada más para que vean, pues así son las leyes. No es lo mismo Yepes con Z que Yepes con S. Uh-huh. Aunque todo lo demás esté igualito, el RFC, el CUR, el número de seguridad social, si el Seguro Social se da cuenta, no le va a dar la pensión. Así es. O todo se lo pone con S o todo con Z. Uh-huh. Entonces, es muy común, tristemente es muy común eso. Entonces, ya vimos que no necesariamente es cuando la gente es ya mayor o ya está enferma. No. En cualquier momento puede suceder y hay que tener todo listo, porque si no, es todo un problema. Sí, mira, ahorita me estás recordando el expediente clínico electrónico, ¿no? Hay un expediente también que llevan a cabo las AFORES, que lo tienen que integrar por ley. Y todavía las AFORES tienen muchos trabajadores que no han cumplido con ese requisito. A mí me ha tocado ver a varios que no han cumplido con ese requisito, en donde tienes que llevar nuevamente toda tu documentación, acta de nacimiento, INE, poner la huella, o sea, para que designes también a tus beneficiarios. Ese es un trámite importantísimo, porque luego ya cuando te pensionas o quieres ir a retirar los recursos, te das cuenta que no has llenado ese documento, y en ese momento hay que empezarlo a llenar, de todos modos. Entonces, si en algunas de sus vacaciones dignas, ¿no?,
se dan ese espacio para ir, como ahora ya van a tener 12 días, 14 así, que vayan y que hagan ese trámite. Un día les va a llevar, pero sí es importante que lo ocupen para trámites, ¿no? Y ahí es donde se van a dar cuenta si todo está en regla en materia del nombre y los apellidos, si no, ahí sale. Y bueno, pues es mejor tenerlo o darse cuenta cuando se es joven y tienes más tiempo a corregirlo. Claro. Que comprobante de domicilio, si tienes uno de luz, de teléfono, predial, tiene que coincidir el domicilio con el del INE, digo, si es que tiene el INE datos, ¿no? Uh-huh. Y con el estado de cuenta de bancario y el de la Afore. O sea, el Seguro Social te pone ese candado. Es que no coincide el comprobante de domicilio con el INE y con el de la Afore. O sea, lo vinculan, como bien dices, ¿no? Uh-huh. Bueno, si me lo permiten, vamos a empezar a ver porque ya tenemos bastantes preguntas y de una vez para que las vayamos atendiendo. Veda Cruz nos dice, buenas tardes, excelente charla. ¿En qué artículo me fundamento para recuperar la pensión del viudo? Entonces, aquí pregunta, ¿qué tipo de pensión de viudez? Dice, para recuperar la pensión del viudo. Hay pensiones de viudez por riesgos de trabajo, hay pensiones de viudez por enfermedad y hay pensiones de viudez por invalidez. Aquí no nos dijo nuestra amiga, pero sin embargo, por decirlo así, en el artículo 64 de la Ley del Seguro Social, ahí regula lo que es el riesgo de trabajo si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la muerte del trabajador, el instituto calculará los montos constitutivos. Viene todo el procedimiento y luego ya en la fracción, las pensiones y las prestaciones a que se refiere la presente ley, ¿verdad? Y hay una fracción segunda, que fue la que tuvo reforma, dice, a la viuda o viudo de la o el asegurado, a la concubina o concubinario que le sobreviva o quien haya suscrito en una unión civil, con la o el asegurado se le otorgará una pensión equivalente al 40% de la que hubiese correspondido a aquel tratándose de una incapacidad permanente total, que era lo que yo comentaba, de cuánto es la cuantía de una pensión por riesgos de trabajo, ¿sí? Y luego tenemos también en el artículo 84 para Veda Cruz, o sea, es que son diferentes artículos en donde creo que lo más importante, aparte de saber que en la ley viene lo que es quiénes son los beneficiarios y cuánto es la cuantía, porque tienes que, ahora sí que validar eso. ¿Quiénes son tus beneficiarios? ¿De cuánto es la cuantía? ¿Y cuándo se va a extinguir? O sea, ¿cuándo empieza y cuándo termina? ¿No? Porque en este apartado del capítulo de riesgos de trabajo, ahí se regula. Luego viene en lo que es el artículo 84 que habla de los seguros de enfermedad y maternidad. Ahí se hacen reformas para hablar de que ahora ya no nada más quedan amparados para la atención médica, ¿sí? Y para la maternidad, sea en dinero, sea en especie, no nada más es el asegurado, porque hablaba de singular, ¿sí? Del sexo masculino. Así y entonces ahora regula que es el asegurado o asegurada. Así es. Y hay definición en el 5A de lo que es asegurado o asegurada, ¿no? Y entonces aquí viene que tienen ese derecho, y por decirlo así, para dejarle claro a Veda Cruz, cuando se trata de un fallecimiento por una enfermedad, a la viuda le corresponde el 35%, le toca el 35% el 40%, perdón, de la pensión ¿cómo se llama? De invalidez. Entonces realmente es muy poco, porque la pensión de invalidez es un 35%. Perdón, corrijo. La pensión de invalidez es un 35%, ¿verdad? Y al 90% es lo que le toca a la viuda. Entonces es una cantidad pues más o menos del 33, 34%, ¿no? Sí, pero ahí creo que es importante dejar claro que sí, la ley afortunadamente establece la pensión mínima garantizada, que siempre va a ser el equivalente a un salario mínimo. Uh-huh. Porque si hacemos cuentas y vemos que el 90%, porque así lo ha dicho el Seguro Social, el 90% de sus asegurados está afiliado hasta con el equivalente a 4 salarios base de cotización, uh-huh, pues la verdad es que todo el mundo tendría pensiones de 500 pesos, de 800 pesos, de 1,000 pesos. Entonces lo que hace, afortunadamente está ese artículo, que en ese caso
por supuesto que hay que seguir el formulario, la fórmula que tú estás mencionando, pero si llegas a una pensión de 1,000 pesos, 2,000 pesos o 3,000, no se espanten, les va a tocar la pensión mínima garantizada. Así es. Número redondo, 6,300 pesos. Digo, no es que sea, con eso nos va a resolver la vida. Si pero es de mejor la ley eso. del 73, si es de la ley del 97, es la del 170. No, y la pero- del 170 es una bicoca, ¿eh? No, es que muchos, digo, ya entraríamos a otro tema. Sí. No, pero es No, importante. es que eso es fundamental porque Así en es. materia de pensiones mucha gente se puso a cantar y a brincar porque les redujeron las semanas de cotización, pero lo que no les dijeron es que, oye, tu pensión que mínimo iba a ser de 6,300, ahora en el 90% va a ser de 4,000 pesos. Claro. Y eso porque soy buena gente, porque les debería de tocar 100 o 200 pesos. Así es. Ya es nada más así les comento algo que... Por eso numéricamente la ley dice, es el 90% de la pensión de invalidez. Luego entonces, si el salario promedio del trabajador es de 1,000 pesos, al 35% son 350. Al 90% pues te quedaría como 340 pesos, ¿no? De 1,000 ya la bajaste a 200 pesos. Así es, o sea, se castiga mucho. O sea, las pensiones más castigadas son las de muerte de un trabajador, o sea, por alguna enfermedad, ¿no? Por cualquier enfermedad, o también lo mismo para el pensionado, ¿sí? Pero el pensionado tiene ahí todavía una ventaja de que tiene otra cuantía, ¿sí? Pero de una persona asegurada que fallece es el 90% de una pensión de invalidez. Y luego entonces, si multiplicamos 1,000 por el 35, por el 90%, esa es la pensión diaria. Eso a lo mejor todavía está por arriba, 200 pesos, a lo mejor todavía está por arriba de lo que es la pensión mínima del artículo 170. Como bien dice Pepe, si ahorita nos está escuchando alguien en donde muere un asegurado de la ley del 73, que venía afiliado desde la ley del 73, ¿sí? O sea, antes del 1 de julio del 97, ahí sí, si la pensión le da de, no sé, 150 pesos diarios, se va a 207 pesos. O sea, si alguien me dijera, oye, ¿cuál es la pensión mínima garantizada de la ley del 73? Que hagan esta multiplicación. O no sé si tú me pudieras ayudar ahorita aquí en Nada más, vivo. en el ejemplo que estabas diciendo, vea nada más, de 1,000 pesos al 35%, pues son 350. Así es. Pero vean, de 1,000 a 350, pues ya disminuye Y mucho. luego al 90. Y luego al 90 queda en 315. Vean nada más qué Y barbaridad. eso teniendo un salario de 30,000 pesos. Pero vamos a ser más realistas. Un trabajador que gana 350 pesos fallece. ¿Sí? 350 por punto Fallece, 35. o sea, un infarto, nada que ver con el trabajo. 122 por punto 90, 110 pesos diarios. 110 pesos diarios. ¿Por 30 días? Por 30, 3,307. 3,300. Ahí hay que hacer una observación. Entonces, si ese trabajador que falleció por una enfermedad no profesional, no de riesgo de trabajo, falleció en un golpe jugando fútbol o en su casa un infarto, etcétera, a ese trabajador le tocaría esa pensión. A la viuda, perdón, le tocaría esa pensión. Pero si ese asegurado era de la ley del 73, ¿sí? Entonces ya le dicen, no, espérame, no es eso, hay una pensión mínima garantizada, porque esos tenían otros fondos, por llamarle así, ¿sí? Otros montos en sus afores. Entonces, ahí lo que se hace es se multiplica, porque también para este año 2023 se multiplica 207 puntos. Si me haces favor, Pepe. Sí, cómo no. 207.44, que es el nuevo salario mínimo vigente en el Distrito Federal. 207.44 por 365 por días. 365, 75,700. Ok, eso entre 12 meses. Entre 12, 6,310 pesos. Eso multiplícalo por 1.11 y le quitas el número que pensaste. Por la No, asignación familiar, ¿no? 1.11, sí, exacto. 6,940. Ese es el nuevo salario, la nueva pensión mínima garantizada para todos aquellos que se vayan a pensionar de la ley anterior, y eso entra para todos, pensionados por cesantía en edad avanzada, por vejez, de la ley del 73, cuando tienen pocas semanas las 500 necesarias, bla, bla, bla. La pensión mínima garantizada para cualquier pensionado, incluyendo los de fallecimiento, de la ley del 73, es eso.
¿Sí? ¿6,000 qué? Si nos repites. 6,941 pesos. 6,941. Eso lo van a ver en varias resoluciones porque así lo calcula el Seguro Social. Se llama pensión mínima garantizada conforme a la ley anterior. Si es conforme a la ley nueva, te van a aplicar lo que regule, de acuerdo a tu salario y todo eso, lo que regule el artículo 170. ¿Sí? Sí, a ver, nada más ahí es que como pensión mínima, o sea, ahorita dijimos 100 y tantos pesos, son 3,000 y tantos. Entonces hay que ver si dentro de ese cuadro de los artículos 170, que eso ya son para las pensiones nuevas, que son las pensiones garantizadas, ¿no? Que le llama el Seguro Social. Así es, exactamente. Sí. Bien, vamos a continuar. Por eso dijimos, no es así como que un tema tan fácil, pero sí hay que tener la experiencia, hay que más o menos decirles a nuestros amigos qué es lo que les va a corresponder, ¿no? En un dado momento. Sí, así es. Juanita Guadalupe Oviedo, buenas tardes, excelentes ponentes, muchas gracias, Juanita. ¿Qué pasa cuando una persona cotizó en el IMSS 4 años y en el ISSSTE 14 años en 10º transitorio? ¿Se podrán unificar las cuentas y se podrá alcanzar una pensión? Sí, la ley, ambas leyes ya permiten ahora la portabilidad de semanas cotizadas. Y habría que ver si cumples con los requisitos, porque 4 y 14 son 18 años, yo creo que sí. Entonces sí te suman las semanas y sí podrías tener una sola pensión, porque no es que vas a tener tu pensión del IMSS más la pensión del ISSSTE. Claro. Si las estás unificando las semanas, estás haciendo la portabilidad, solo te va a tocar una pensión. Aquí lo que habría que ver es qué vas a hacer, si pasar las del IMSS al ISSSTE o las del ISSSTE al IMSS. Pero bueno, eso ya es un caso muy específico. Pero sí, dando respuesta, sí se pueden unificar y seguramente sí tendrás una pensión porque ya tienes 18 años. Así es. Bien, Maribertita, ¿un trabajador independiente tiene todos los servicios médicos en el IMSS? Sí, siempre y cuando efectivamente haya optado por la opción de afiliarse como trabajador independiente y es como cualquier otro trabajador con todos los derechos y todas las obligaciones, y ahora con lo que estamos comentando podrá asegurar a todos los beneficiarios o beneficiarias según sea el caso, pero hay que estar en la modalidad de trabajador independiente, que no es lo mismo que él pagara el seguro de atención médica. Ahí claro. sí no, es el seguro de salud para la familia. El seguro de salud para la familia, ese es por persona. Sí se podría asegurar a la esposa, a los hijos, pero habría que pagar la prima, por llamarle así, por cada uno de ellos. Así es. Sí, en esta nueva modalidad de trabajador independiente, como bien dices, tiene derecho a esas prestaciones en dinero y en especie. Así es. O sea, es decir, por el hecho de estar pagando su cuota mensual, ¿verdad?, porque también es una característica. Nosotros manejamos varias personas que los tenemos asegurados bajo ese régimen, ¿no? Bajo esa modalidad. Entonces lo que hacemos cada mes es estarle generando su línea de captura. La ley del Seguro Social da una fecha límite. Entonces haz de cuenta, tú, Jorge, eres abogado y dices, bueno, pues yo facturo, quisiera tener derecho también algún día a alguna pensión, ¿no? Entonces lo que puedes hacer es inscribirte a esta modalidad de trabajador independiente. Y obvio también aquí entra algo así un poquito en duda. Decir, oye, tú estás facturando en promedio 150,000 pesos mensuales, ¿va? A veces te va bien, facturas 200. Entonces, aquí la plataforma está para que tú le pongas ahí qué salario estás devengando cada mes. Se supone que tú como persona física independiente estás facturando, estás presentando declaraciones, ¿verdad? Pero a su vez tú tienes gastos de oficina, de personal. Obvio que tú no puedes, porque ahí el Seguro Social quiere que le declares el salario que tú, el ingreso que tú estás, el ingreso, no el salario, el ingreso que tú estás recibiendo. Y no se puede declarar el ingreso, porque a final de cuentas, tú de tus 150 a lo mejor te quedan 50 libres. ¿Sí? Y de ahí o ponle tú, 60 libres, y a lo mejor de ahí das 40 de gasto, te quedan 20 libres. Pues a lo mejor 20 es el ingreso que tú puedes disponer para ese aseguramiento. Nosotros así lo estamos evaluando, porque ¿de dónde sacamos el demás dinero? ¿Sí? O sea, afílialo con el topado. Pues no se puede, porque hay personas en donde están facturando más o menos 30,000, 20,000 mensuales, y de ahí tienen gastos.
O sea, les quedan libres apenas y el salario mínimo, fíjate, apenas y el salario mínimo. Entonces los estamos afiliando con salario mínimo, trabajador independiente. Entonces, siendo como una aseguradora, sus beneficios van a ser también en esa proporción, ¿no? Claro, según la prima Pero que sí, pagaste. sí es importante que conozcan bien el esquema. La ley del Seguro Social también te dice que esa línea de captura hay que estarla generando mes con mes, a más tardar el día 20 de cada mes. A veces cuando es día inhábil te lo pasan al día 21, al día 22. El hábil siguiente. Así es. Pero normalmente esa línea de captura yo les recomiendo que la generen los días 10 de cada mes. Yo así les digo a los clientes, les digo, mire, vamos a generar las líneas de captura los días 10, a veces hasta los días 8, ¿no? Para que se pague, o sea, que usted tenga algunos días, 5 días más para que usted la pague. Les enviamos línea de captura y hacen su pago de esa modalidad. De ese aseguramiento se paga por mes adelantado, por decirlo así, ahorita en enero pagamos febrero, en febrero pagamos marzo y así se va encadenando. Pero esas personas hasta cierto punto se sienten protegidas, se sienten seguras y pues están cotizando a las Afores, no entra Infonavit, ¿verdad? En este tipo de aseguramiento no entra el Infonavit, sin embargo se hace un convenio de manera voluntaria para tener que aportar, ¿sí? O sea, tu abogado dice, ya estoy pagando, ya llevo 3 años, ya llevo 4 años de seguro social, pero ¿qué crees? Ya se me está antojando comprar una casita, ¿no? Entonces, en ese sentido, con 4 años ya cotizados ante el Seguro Social y con un salario promedio más o menos, 20,000 pesos, 25,000 pesos mensuales, entonces el Seguro Social ya te califica para decirte, ¿sabes qué? Si eres sujeto, porque también es una entidad de financiamiento, ya el Infonavit. Dice, sí, Jorge, está bien, ya veo que tienes un historial muy bueno, llevas 4 años de asegurado, laboral. Tienes una estabilidad laboral. En ese sentido, te dan la oportunidad de que empieces a hacer aportaciones voluntarias, te califican y al año, a un año más, tú ya tienes el derecho a un crédito de Infonavit con las modalidades que hay también en ese sistema. Dependiendo tu salario, dependiendo los años que cotizaste, con base en ello te van a dar el financiamiento, ¿no? Entonces está muy interesante. Por eso decías al inicio, quiero aprender. Bueno, pues lo ponemos como ejemplo porque tratamos de hablar en español, ¿no? Así es. Esa es una característica. Yo les digo, vamos a hablar en español, lo que vemos, lo que realmente debe ser, ¿no? No con tecnicismos donde el financiamiento, hay el Cofinavit y el no sé qué, y no, pues te pierdes porque no sabes qué tipo de beneficio tienes a través del instituto. Así es. ¿Vale? Iraíz, ¿lo quieres leer o te ayudo? Sí, cómo no. Iraíz dice, buenas tardes, les agradeceré me asesoren respecto a la siguiente duda. ¿Puedo asegurar a mi esposo en el IMSS, del cual yo soy derechohabiente? Él tiene ISSSTE. Y por otro lado, ¿puedo dejarlo como beneficiario para una pensión? Muchas gracias. Por supuesto, como beneficiario ya se podía desde antes. Eso siempre ha sido porque pues, son matrimonio. Pero ya la segunda parte era complejo. Ahora ya no. Con esta reforma, sin lugar a dudas, por la libre, no obstante que él tenga los beneficios del ISSSTE, él puede ser beneficiario para una pensión de parte del y de cualquier otra institución. Sí. ¿Sí? O sea, ella está asegurada, tiene a su esposo, el esposo puede tener ISSSTE, puede tener un seguro de gastos médicos mayores y puede tener otro tipo de seguros, de vida, etcétera. Eso no es incompatible que le llamamos. Entonces, por lo tanto, la respuesta también coincido. Sí puede asegurar a su esposo, simplemente no tiene que dar ninguna información allá en el Seguro Social. Lo que sí es importante es que ya lo registre. Sí, ¿no? claro. Y entonces ya con eso quedaría automáticamente como beneficiario, ojalá y pasen muchos años, en el caso de la pensión por viudez. Así es correcto. Cristina RM dice, hola, buena tarde, una pareja que vive en concubinato, el hombre sí está divorciado, pero la mujer no, aún así le pide sí, claro. derechos del esposo. El concubinato es estar libre de matrimonio ambos. Ambos. Sí. O sea, si no están libres de matrimonio, no puede tener ella o él beneficios. Así es. ¿No? Entonces sí se necesitaría, porque al rato puede reclamar la esposa de él, de la mujer, perdón, el esposo de la mujer. Por eso ahí el Seguro Social dice, no, yo no quiero problemas. Yo ambos los quiero libres de matrimonio. ¿Sí? Veda Cruz, una pareja vive en concubinato, tienen un hijo en común, pero él no se divorció. ¿Qué requisitos debemos cumplir para que el hijo reciba
su pensión. Bueno, en el caso del hijo, ahí no tiene, si él no tiene problema porque pues realmente es el hijo. Así es. Pero no habría pensión para la viuda ni para el viudo. Así es similar a la anterior. Así es, ¿sí? exactamente. Sí, ahí no hay una fecha para que procree un hijo. O sea, en cualquier momento ya el hecho de que tenga un hijo, en automático el que tiene el beneficio es el hijo. El hijo, sí. ¿Sí? Sonia Laura. Y perdón, y hago un comentario adicional. Vamos a pensar que dos personas se unen en concubinato y tienen al mes un hijo, ¿sí? Bueno, empiezan a trabajarlo y lo tienen muy pronto. En ese momento tiene beneficios el hijo y tiene la esposa, porque están libres de matrimonio ambos. ¿Sí? Solamente cuando estén libres de matrimonio, el hijo les da ese beneficio a tener la seguridad de los tres también. Sonia Laura, soy soltera y adopto un hijo. ¿Es beneficiario de mis derechos de pensión en caso de que yo fallezca, siempre y cuando sea menor de edad o esté estudiando hasta los 25 años? Sí, obviamente hay que hacer una adopción totalmente legal porque en este país tú lo mencionas hace rato, es, perdón la expresión, dificilísimo adoptar a un hijo. Así es. Bueno, niño o niña, es dificilísimo. Pero si ya lo lograste, está en toda la ley, sí tiene derecho. Y siempre y cuando esté estudiando hasta los 25 en escuela pública. Oye, ¿está estudiando en una escuela particular, la que tú me digas? No, ahí solo sería hasta los 16 años. Así es. Adriana Valdés, ¿en qué caso la madre de la derechohabiente dependa de ella y muere? ¿Hay forma de que a la mamá le quede pensión de la hija? Por supuesto, lo decíamos, cuando no hay esposo, no hay hijos, la pensión es hacia los ascendientes, Así que es. bueno, que podría ser evidente los padres o inclusive, nos comentaba Jorge, los abuelos. Marisela Bastida, buenas tardes. ¿Y cuando los hijos están en la escuela particulares se pueden asegurar? No los hasta los puedes 16 años, nada más. Sí, hasta los 16. A los 16 años. Lo que tú podrías hacer es comprar el seguro de salud, que en números redondos pues, te cuesta 8,000, como 10,000 pesos anuales, para que tenga para que el hijo o la hija tenga derecho a la atención médica, hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica, ¿no? Pero tienes que pagar, como yo decía, una prima adicional, unas cuotas que en promedio son como de 10,000 pesos anuales. Es un seguro que se paga por adelantado y insisto en la palabra anual porque te cuesta lo mismo si lo aseguras en enero que en febrero, que en marzo, que en octubre. Son 10,000 hay que evaluarlo también ese seguro, porque fíjate que en el caso de mis hijas, estoy en una escuela particular, ahí se graduaron y todo eso, y toda la vida estuvimos pagando un seguro de gastos médicos y un seguro de vida. Pero por parte de la escuela. Sí, por parte de la escuela. Sí, que te obligan. Entonces, ahí se evaluaba, decías, bueno, pues sí se cubrían ciertas contingencias de chavos que se enfermaban o que se tenían que operar, y de todos esos fondos se utilizaban para y la verdad sí tenían un buen de fondos. Suficientes para cubrir hasta cierto monto de alumnos, número de alumnos, para poderles dar esa prestación. Entonces hay que evaluarlo porque luego las escuelas ya te incluyen dentro de la colegiatura ese tipo de seguro, ¿verdad? Seguro de gastos médicos a lo mejor son menores, no son mayores, y si quieren hacerlo a través del seguro social, como bien dices tú, está el seguro de salud para la familia, pero también tiene muchas restricciones, ¿no? Hay que decirlo, o sea, se paga por anticipado, por anualidad, pero tiene ciertas restricciones para no cubrir ciertos tratamientos, ciertas enfermedades, correcto. Ciertos padecimientos. Sí. Incluso lo que siempre excluyen es la cirugía estética en todos los casos. El Seguro Social nunca te va a cubrir cirugía estética, salvo por algún accidente de trabajo, ¿no? En donde haya un daño. ¿Se sigue llamando facultativo ese seguro? No, ya perdió ese... En algunos todavía están utilizando ese término, pero es seguro de salud para la familia, okay. Que era el famoso seguro facultativo, que era un seguro voluntario, ¿no? Okay. Pero tiene la misma esencia. Perfecto. ¿Sí? Se cobra por individuo, ¿no? Y hay que hacer un convenio y un examen previamente ahí médico, y que también todo eso son requisitos que te piden, ¿no? Someterse a los exámenes aseguradora. Médicos. Y que no es un examen médico, sino te dicen, ¿padece usted de alguna enfermedad? ¿Y desde cuándo? Y bla, bla, bla. O sea, ese es el examen médico que te invitan para que en función de ello te digan sí o no eres aceptado en ese convenio del Seguro de Salud para la Familia.
Marisela Bastida, y están en posgrado. No, pues menos, ¿no? No, pues ahí tienen que tomar esta opción, ¿no? Tomar Sí, esta opción exactamente. definitivamente. Sonia Laura, ¿puedo adoptar a un nieto y puede ser beneficiario de mis derechos? Híjole, abogado, ahí sí no sé. No tiene que ver parentesco. Para la adopción no tiene que ver parentesco. Entonces, sí, no. Aquí, por ejemplo, en este caso, yo veo como una situación de que no podría entrar ni lo que hablamos de matrimonio, concubinato o sociedades de vínculo civil, porque en este caso el parentesco no permite en esa situación. Podría yo que a lo mejor, quiero usar la pregunta para ver qué nos decía para... Que si puede adoptar a un nieto. Un nieto. Pues es que es descendiente y no sé si como descendiente puede entrar en el beneficio. Obviamente habiendo de que no hay hijos de por medio. Porque a lo mejor lo que quiere ella es saltarse al hijo y que se vaya directamente al nieto. Claro. Entonces yo pienso que por ahí es el tema. Porque ya de hecho ya hay beneficio por Esta el es la tema pregunta, de perdona. una descendencia. ¿Puedo adoptar a un nieto? Un nieto. ¿Y puede ser beneficiario de mis derechos? Yo creo que son dos preguntas. A sí, la vez no, que no, se sí. unen, ¿no? Que se unen, Sí, claro. pero... Si no se da la primera, pues evidentemente sí, la no. segunda y la respuesta es no. Es no. No, perdón, pero digo, a reserva de hacer un análisis, porque yo creo que no, porque mucha gente lo haría. Si ya estoy viejito, adopto a mi nieto que tiene 15 años y le va a quedar una pensión de 50 años, pues no, yo creo que la respuesta es no. Es una pensión de orfandad, ¿no? A reserva de hacer bien el estudio, pero de entrada la respuesta, en mi opinión, Sí, yo ahorita también a lo quemarropa estoy es no. pensando que no, porque sí se puede tomar como una estrategia. Sí, pues, no, pues ya va a fallecer, que lo adopte y darlo de alta en el seguro para que le deje la pensión si no se puede a los hijos, pues menos a los nietos. No, imagínate, pues ¿no? la persona tiene 20 años, va a vivir a las 80, 60 años de pensión, no creo, ¿eh? Así, imagínate, la pensión es de 65,000 pesos. Aunque fuera de y dice, 10,000. si quiero dejársela a mi nieto, en un 20%, ¿no? Claro. Ok. Luego dice Maite T, dice, ¿puede el asegurado afiliar a una niña de 11 años si solo es hija de la esposa? Pues yo digo que no. La que lo podría afiliar es la mamá, pero él no. Pues Yo creo que ahí está el caso que planteamos hace rato, sí, ¿no? Como sociedad de convivencia. Digo, es muy difícil, pero ahí qué relación tiene para poderla justificar. Para mi gusto, hacía quemarropa, la respuesta es no es descendiente, como habíamos dicho, no es Así es. descendiente. Sí. No hay un tema de reconocimiento en este caso. Yo podría usar código a detalle de que nos platique a detalle la situación, la opción de la sociedad de convivencia. Por el Pero- hecho de que está libre del vínculo del parentesco. Sí. Bueno, aunque... Fíjate que según yo sí los han afiliado a los hijos en este caso a los hijos, porque ahí muchas veces ya entran en concubinato, ¿verdad? Puede el asegurado afiliar a una niña si solo es hija de la esposa. Pues realmente ahí hay que ver en esa parte de la esposa, ¿qué es un esposo, no? Jorge, yo me iría ahí por decir qué es la esposa, porque el asegurado es la esposa. Entonces, ¿están en matrimonio? Ah, sí, tienes Sí. razón. Perdón, pero mira, a ver, hasta tú hablabas de la definición de unión civil y que tú decías que la unión, ¿cómo le llamaste? La sociedad Sociedad en convivencia. era muy parecido. Y la definición dice, acto jurídico bilateral que se constituye cuando las personas físicas mayores de edad, y si aquí la niña tiene 11 años, es verdad. para Es un mí tema. no procede. Sí, porque yo porque, hablaba de los hijos ya grandes, ¿no? Sí, de que personas muchos ahí que- están en que convivencia, tengan te la digo. facultad para decir si quiero Y o que no seguramente quiero, ¿no? por Pero ahí pues aquí sí se podría en ese caso, digo, yo sí iría a pelear esa parte para decir, oye, sí se puede, ¿no? En este caso, sé que muchas veces le dicen, bueno, tráiganos el acta de, ¿cómo se llama? Se extiende la seguridad, digamos, hasta cierto punto para los niños, porque mira, es un derecho humano. Y el Seguro Social no va a decir, había una como discriminación, oye, pues es el hijo y está con nosotros. Sé que el Seguro Social, por ahí tuvimos un caso en donde me dijeron, sí le dieron la seguridad social a la niña, ¿no? Comprobando ese vínculo que tenían entre ellos y que era hijo de la ¿cómo se llama? De la persona, De la pareja, pues. de la pareja, ¿sí? Juan Carlos Hernández Rojas, muy buenas tardes, excelente tema. ¿Qué procede en caso de que una persona de 55 años se va a inscribir en la modalidad 40? Bueno, es otro tema, pero vamos a ver. Sí.
Es divorciado y con sus hijos mayores de edad y cuida de su mamá, pero nunca le dio de alta en el IMSS como beneficiaria. Ahora el instituto le dice que no la puede registrar como beneficiaria porque no tiene relación laboral. Bueno, ahí sí, ahorita lo vemos, pero el IMSS tiene razón, ahorita lo digo. Lleva 2 años sin trabajo. ¿Qué puede hacer la persona para registrarla por cualquier contingencia que le pueda suceder? Ya que, como señalé anteriormente, se piensa inscribir en la modalidad 40, gracias por sus comentarios. Bueno, no tiene derecho a la seguridad tu mamá, ni tú tampoco. Si estás en la modalidad 40, a ver, otra vez insisto, perdón, pero es que así lo debemos de ver y nos facilita las cosas. Exacto. El Seguro Social es una compañía de seguros y la modalidad 40 solo estás pagando por que te cubran para la pensión. Oye, y la enfermedad, ahí hay que pagar el seguro de salud para la familia. Entonces tendrías que pagar los dos y ahí pagarías el tuyo y tu mamá puede pagar el de ella contigo o sin ti. Digo, habría que ver la edad y los requisitos que decíamos. Pero atención con eso, la modalidad 40, mientras la estemos pagando, no nos da derecho a la atención médica ni a nosotros, mucho menos a nuestros beneficiarios. Una vez que ya se obtiene la pensión, bueno, pues ya se obtiene todo eso. Y hablando ahorita de la modalidad 40, también decíamos que aquí en esta reforma ya se extiende, eso ya existía, la ayuda económica en el caso de matrimonio equivalente a 30 días de salario mínimo. Pero ahora ya se entiende también para la unión libre, para ¿cómo le llamamos? Unión civil. La unión civil. Pero de momento, bueno, pues nos ponemos muy felices, nos dan el equivalente a 30 días de salario mínimo. Pero alerta con eso nos resta semanas cotizadas para cuando querramos pedir la pensión. Entonces, habrá gente que diga, híjole, con la ley nueva, ¿no? Ya cumplí las 1000 semanas, digo, bueno, en su momento, ahorita a lo mejor todavía no llegamos a las 1000 semanas, pero bueno, ya cumplí las 1000 semanas, ya me voy a jubilar, y ya se da de baja, va al seguro y dicen, híjole, pues sí, pero ya tienes 1000, pero menos lo que te desconté. ¿Te acuerdas cuando te casaste? Pues te desconté 60 semanas. Pues te falta cotizar 1 año con 10 semanas más para que te den la pensión. Entonces, cuidado con eso. Así es. Sí, pues definitivamente son incompatibles relación laboral con modalidad 40. Sí, no, entonces aquí yo lo que le quiero nada más alertar a Juan Carlos es que cuidado, porque ni tú tampoco tienes la seguridad social. Pero digo, ya le diste la solución, o sea, entra la modalidad 40, contrátate el seguro de salud para la familia, para ti, para tu mamá, y así te la llevas durante el tiempo en que vayas a estar pagando la modalidad 40. Así es. Una vez terminado, entonces sí ya solicitas tu pensión y la puedes registrar como beneficiaria, fíjate, y ahí como beneficiaria hasta ella. que tengas la pensión, exacto. Ya cuando tenga la pensión, exactamente. Y comprobando la dependencia siempre y cuando no haya la pareja, etcétera, lo que ya platicamos. Sí, ¿no? sí, claro. Sí, porque no va a tener pensión la mamá, los hijos y la abuelita, ¿no? No. Claro. Veracruz. No, Entre Susana, hermanos puede ser ascendiente. Es la de arriba, Susana Monroy. Perdóname, Susana. Buenas tardes, licenciados. Mi papá es pensionado y tiene un hijo recién nacido. Ahorita me cuenta que no tiene ninguna relación con la mamá de su hijo. A falta de mi papá, ¿puedo yo apoyar con algún trámite que la pensión sea para el menor o le corresponde a la mamá del anterior? Pues aquí, como dijimos, hay que revisar el caso específico. ¿Está divorciado? ¿No está divorciado? ¿Hay concubina? ¿No hay concubina? Y en dado caso, para que tú puedas apoyar al menor, tú tendrías que ser la tutora para poder pelear la pensión. Si no, pues no. Pero hay que revisar todo el expediente completo. Claro. Sí, fíjate que, es algo similar en el que me tocó una persona que se pensionó a los 70 años de edad y le dieron una pensión con un 20% más. Haz de cuenta de lo que daba el cálculo, ¿no? Entonces estuvo checando con varias firmas, varios contadores, etcétera, que le dijeran por qué le estaba dando más el Seguro Social. Y fue casualidad de que yo le dije, a ver, pues vamos a checar, présteme su resolución de la pensión, a ver qué fue lo que pasó. Cuando tomo los datos, por casualidad en mi computadora estaba esposa, no, hijo, sí. Y resulta que le estaban dando la asignación familiar del hijo. Y le digo, oiga, pues una pregunta así muy discreta y muy fuerte. Le digo, oiga, disculpe, ¿usted tiene hijos menores de 16? Dice, sí.
Le digo, ¿de cuánto? Dice que 14 años. Tengo uno. Ah, pues por eso le están dando esa cantidad adicional. Dice, fíjese, y nadie me supo decir. Digo, bueno, pues yo fue la verdad casualidad, no se lo dije, pero ahí le atinamos. Entonces tienen que tomar en cuenta que esto aplica, no importa la edad, pero sí, siempre y cuando lo manifiestes y lo registres en tiempo. O sea, tuvo que comprobar que era su beneficiario. Dice, es que sí me acuerdo que en el seguro me preguntaron que llevara mis actas de nacimiento de mis hijos sí. Y las llevé y me las regresaron, pero pues yo creo que se quedaron con la del menor. Pues sí, por eso le estaban dando una asignación familiar, ¿no? Veda Cruz, entre hermanos puede ser ascendientes, ya que una hermana depende de su hermano, viven en la misma, cada hermano no trabaja. A mí supongo que dicen en la misma casa la hermana no trabaja. No, para mí no, porque son hermanos. Ahí no son hermanos. Pero ahí es lo que te comentaba, Jorge, que yo en esto de la unión civil, decir, oye, pues somos hermanos, estamos en convivencia, aportamos, vivimos en el mismo techo, tal, y porque no te pide otros requisitos. Sí, no, o sea, entonces yo creo que hacia allá va, porque sí se va a dar esto de que pues entre hermanos nos apoyamos. Sí, totalmente de acuerdo, porque sí, la ley de seguro social no menciona, no acota, y nos manda las leyes secundarias, y la ley secundaria que más se parece a esa figura es la sociedad en convivencia, claro, que es la que yo puedo interpretar en un sentido más estricto, pero evidentemente, como dices tú, puede ser más amplio, porque la ley de seguro no lo acota. Claro. Digo, habría que hacer un estudio muy profundo, pero así a quemarropa mi respuesta es que no se puede. ¿Por qué? Porque la ley no lo contempla. Si así entre hermanos no, digo ahorita no, pero sí tendríamos que analizar. Y no va a haber un funcionario del IMSS que se aviente ese paquete de autorizarlo, porque se estaría jugando su trabajo de una manera muy, muy fuerte. Claro, porque hay muchas personas en ese sentido. Ya es que eso sienta precedente y pues todo el mundo va a querer pensionar al hermano o a la hermana, ¿no? Mira, nos ha tocado ver y va para allá todo esto. O sea, las nuevas generaciones, muchos divorciados, todo eso, van a terminar, como decía Jorge, apoyándose hermanos divorciados, ¿no? A vivir de manera conjunta. O sea, a mí al menos me ha tocado ver a personas que pues vivieron ya divorciados, ya de grandes, a ambos 2 o 3, y así terminaron, ¿no? Y para allá pinta, porque ahorita hay un buen de divorciados también. Ok. Díaz Valle, buenas tardes. ¿Darán un curso sobre este tema? Pues es un tema de pensiones, que es, híjole, eso no daría un curso, serían muchos cursos para el tema de las pensiones. Sí. El año pasado di uno yo de pensiones, pero sí nada más tocó cesantía de avance de vejez. Bueno, no, sí hablé de riesgos de trabajo y todo, está grabado. Pero hoy en día ese curso ya no funciona al 100 porque se van actualizando las tablas, los indicadores, la UMA, tal, ¿no? Amanita dice, buenas tardes, ¿puedo dejar mi pensión a mi hija, aunque sea mayor de edad? No es estudiante. No, no se puede. No se puede, no, ahí definitivamente no. También a Díaz Valle dice, una pregunta, comentaban que los hijos pueden ser beneficiarios hasta los 18, no, hasta los 16 o hasta los 25 si estudian. ¿Y qué pasa con un hijo que tiene alguna incapacidad, ya sea física o mental, que no le permite trabajar? En este caso sí podría tenerlo como beneficiario. Sí. Si es así, ahí no importa la edad. Ahí no importa la edad, déjame decirlo así, es vitalicia para el hijo. Es correcto, sí. Mayrín Madrid dice, buenas tardes. De una pensión por modalidad 40, si aún no se termina de pagar y fallece la persona, ¿pueden recuperar algo sus beneficiarios o se pierde? No. Quien tendrá derecho es igual otra vez la esposa, los hijos. Eso es como si estuviera trabajando normalito. Quien era el beneficiario, cumple con todos los requisitos, sí tendrá derecho. Es como si fuera muerte por un accidente o por un riesgo de trabajo, una enfermedad. Cualquier trabajador a los 50 años aplica exactamente igualito, ¿no? Sí, fíjate que nosotros tuvimos un caso en donde nos solicitaron que se les hiciera las corridas financieras para entrar a la modalidad 40. Y efectivamente dijimos, bueno, pues si eres candidato, te diste de baja hace 4 años. La ley te permite que puedas pagar retroactivamente la modalidad 40, hasta 5 años, licenciado. Fíjate qué interesante. Entonces aquí nos llegan a los 4 años, dice, oye, fíjate que quiero entrar a la modalidad 40 para que mi papá se pensione y todo eso. Pues mira, tenemos una buena noticia, podemos pagar retroactivamente la modalidad 40. Se hicieron todos los cálculos y se pagó la modalidad 40 de ahí.
Y todavía de ahí se siguió pagando todavía como 4 meses y fallece el trabajador, el asegurado. O sea, muy triste la noticia, entre comillas, pero digo, y con todo respeto, ¿no? Por si no digo nombres ni nada de eso, pero al mismo tiempo yo esa parte del consuelo, vamos a llamarle así, le dije, mira, digo, Dios sabe por qué hace las cosas, pero a final de cuentas, mira, pagamos la modalidad 44 años. Todavía se pagaron 4 años más, 4 años más. Meses, dijiste. 4 meses más, perdón. Y la idea era ya nomás un año más para que se llevara una pensión de unos 38,000 pesos. Entonces, desafortunadamente fallece y en ese momento, bueno, pues ya la viuda, que ya la teníamos registrada y todo, entonces tramitamos la pensión de viudez y le dan como 16,000. Qué bueno que se hizo eso. Dentro de lo malo, qué bueno que se hizo eso, que se pagó retroactivamente, porque eso ayudó en los fondos, en el salario. Entonces a la viuda le tocó pues ese 35%, ¿verdad? El 90% de ese 35%. Entonces fue que le dieron esos 16,000. De otra manera le había tocado 5,000 pesos de pensión. Le dije, mira, sirvieron los fondos para poderle subir su pensión. Y su mamá quedó pensionada con eso, ¿no? De la persona que nos había contratado. Pero digo, cómo a veces pasan las cosas, lo pongo como ejemplo porque cuando fallece un asegurado, en ese momento, si hay beneficiarios, por eso hablamos en principio de quiénes son esos beneficiarios. Claro. Quienes estén viendo este programa y que no lo alcanzaron a ver en un principio, es importante que vean la primera parte, que es de la importancia que tienen los beneficiarios, ¿no? Así es. Aquí Mayra Leticia Cervantes González. Si mi número de seguro social me lo dieron cuando estudiaba en la preparatoria, pero empecé a cotizar en el 1998, tendría derecho a una pensión por ley 73, ya que mi número es antes del 97. No. Para efectos de la ley del Seguro Social, el número que vale es la fecha en que te aseguraron como trabajador, por primera vez en tu vida como trabajador. Es decir, el número de estudiante no te sirve para efectos de la pensión y en tu caso específico solo tendrás derecho a la ley actual, a la ley 97, 97. Sí. No, incluso algunos números de seguro social de estudiantes coincidían, ya después, antes del 97, empezaron a coincidir con los números de seguro, o sea, era número único. Entonces, aunque a nosotros nos ha tocado... Aclara que empezó a trabajar hasta el 98, sí, pero el número lo tiene con fecha antes del 97. De estudiante. Así es, entonces, de estudiante. Entonces, pero hay algunos que utilizaron el mismo número de estudiante para, en este caso vamos a pensar que es el mismo que tiene ella, de estudiante como para trabajador. Ahí le empiezan a reconocer a partir de que empezó a cotizar, como trabajador. A pagar como trabajador, exactamente, y se le llaman semanas reconocidas. Sí, entonces en este porque caso, antes no tenía semanas, o sea, no hubo una relación laboral, no hubo una retención, no hubo nada, ¿no? Sí, no, digo, y para mayor certeza, ahí lo que se hace es, tienes que sacar de la página del IMSS tu historial de semanas cotizadas y solo van a aparecer las de 88 en adelante, entonces la ley anterior no te aplica en este caso. Así es. Noemí Horta, muy buenas tardes. Mi papá tiene pensionado alrededor de unos 30 o 35 años y que sufrió un accidente y fue pensionado, pero siempre ha recibido una pensión mínima. Ahorita recibe como 3,000 y tantos pesos. ¿Cómo debe hacer para que suban su pensión a la mínima, a 6,000 pesos? Bueno, no, aquí habría que ver se puede. La resolución cuando se la dieron hace 35 años. Y es que, a ver, hablando de las pensiones, yo oigo mucha gente que dice, ¿cuánto va a aumentar la pensión este año? Las pensiones no aumentan. Se actualizan. Se ajustan o actualizan por inflación. Por inflación, y la inflación pues ha sido baja, vamos. Sí, entonces sí, cuando yo lo quise, vamos a ver cuánto va a aumentar la pensión, a mí sí el hígado no aumentan. Simplemente se ajustan o se actualizan por pura inflación. Entonces seguramente tu papá hace mucho tiempo pues le tocó en su momento era la garantía de aquel tiempo y simplemente se fue actualizando por inflación. Entonces no hay forma de... No, y en ese momento esa pensión pues era acorde a la calidad de vida, a los precios y todo, canasta de inflación. Sí, claro. Hoy en día pues si vemos, pues es nada, ¿no? Hoy me hablaba un trabajador en donde me decía, oye, fíjate que tengo a mi mamá, también el mismo caso, con una pensión que le están dando, no sé, como 95 pesos diarios, o sea, 2,700 al mes. Le digo, bueno, pues esa ya no se puede
aumentar, se actualiza y es por todos los años que te han ido actualizando. Así En este caso, digo, seguramente pudo haber sido un accidente de trabajo y lo pensionaron. Eso ya normalmente las pensiones que te dan por una invalidez o por un riesgo de trabajo, normalmente ya no se vuelven ya no se pueden aumentar. No. Ni se puede obtener otra después, ¿no? No, exactamente. Mari García, buenas tardes. ¿Una persona que ya no está afiliada al IMSS puede registrarse al IMSS como trabajador independiente para seguir acumulando semanas de cotización? Sí, la respuesta es sí. Así es. Veda Cruz, en la ley 97, ¿qué modalidades existe para pensionarse? Sí, perdón, quiero hacer un comentario porque fíjate que ha habido una orientación por ahí por parte de algunos asesores donde dicen, pues sí, métete como trabajador independiente. Oye, ponle el que quieras, ¿no? Pero ¿qué crees? Que no están dados de alta en el SAT. No presentan declaraciones. Entonces, obvio que el Seguro Social en cualquier momento puede revisar las pensiones que ya esté pagando incluso, de los trabajadores que solicitaron su afiliación como trabajadores independientes. El Seguro Social tiene una facultad de 5 años hacia adelante para poder revisar todos los hechos. Y si empieza a revisar que nada más pagaste la Seguridad Social, pero que no declarabas, claro, es otro tema, pues oye, espérame, pero se van a tener que ir a la defensa. Dice, entonces en un juicio en donde compruébame que eras un trabajador independiente, ahí también hay que dejar en claro que no necesitas ser profesionista, ¿sí? No. Son personas que prestan sus servicios personales. Servicios personales es muy diferente a servicios profesionales. Son totalmente diferentes. O sea, no necesitas ser profesionista para entrar a ¿sí? Pero también los servicios personales tienen que contribuir al gasto público, o sea, tienen que pagar impuestos. Ejemplo, oye, yo vendo tamales, ¿puedo entrar a este esquema? Sí. ¿Estás dado de alta en el RFC? Sí. Estoy como régimen simplificado de confianza. Perfecto, o sea, estás calificando para hacer las cosas bien, ¿no? Entonces, en ese sentido, oye, hemos tenido esos casos de personas que venden tamales, que venden elotes, que venden cafés, ¿no? En los carritos estos. Entonces, a ellos sí se pueden afiliar, pero simplemente sí debemos vigilarles que tengan su registro en el RECICO, que pagan sus impuestos, ¿no? Que hacen su factura global. O sea, si es un trámite, pero ahí se les apoya administrativamente porque pues, ellos nada más lo que saben es pues, vender y vender bien. Entonces se les apoya con toda la parte administrativa y fiscal, con la parte de la seguridad social y de esa manera nunca van a tener una preocupación. Además se les orienta bien para que registren como beneficiarios a sus hijos, porque normalmente luego son personas jóvenes que tienen hijos, tienen a su pareja y ahí es donde se les dice regístralos, ¿verdad? Para que tengan derecho a todas las prestaciones que también se tengan en materia de seguridad social. Se extiende la seguridad social, ¿no? Bien, pues ya las últimas preguntitas. Veda Cruz dice, en ley 97, ¿qué modalidades existe para pensionar? Pues actualmente nada más la ley de la pensión de cesantía y vejez, no hay de otra. Claro, bueno, las pensiones están por riesgos de trabajo, no, están por ley 97. Dice, sí. En ley 97, pues, para mí nada más sería la de cesantía y vejez, porque pues ni modo que tenga un riesgo de trabajo y me haga retroactiva, nada más es para efectos de la cesantía y vejez. Sí, pero bueno, digo, a lo mejor también se refiere cuando hay modalidades, pues está la modalidad 10, la modalidad 15, la modalidad 35, la 33, todas las modalidades que hay. Este ejemplo, está la del trabajadores del hogar, que es ley 97, ¿no? Pero vamos, si en ese sentido, lo que tú dices, tienes razón, la mayoría lo enfocamos así, para que en ley 97 nada más exista esa pensión mínima también, ¿no? Esa pensión garantizada del artículo 170, ¿no? Pero sí la cesantía en edad avanzada y la vejez, ¿no? Estas son las modalidades que existen para pensionarse. Pero digo, yo lo quise ver un poquito amplio, porque haz de cuenta es un joven que se dio de alta en 1998 y ahorita sufre un accidente. Y el mismo caso, ¿no? Y fallece y tiene a sus papás, pues entonces hay una pensión de ascendientes que se va a calcular en términos de la ley del 97, ¿sí? Pero ahí también tiene su tratamiento especial, porque en la ley 97 quienes pagan las pensiones son las aseguradoras, ¿sí? Es algo que también debemos tomar en cuenta. Ya no es el Instituto Mexicano del Seguro Social. Casi en todos los casos, las pensiones las pagan las aseguradoras a todas las personas que están afiliadas de 1997, 1 de julio, para acá.
A mí me ha tocado resoluciones en donde dicen, elige la aseguradora que quieres que te pague tu pensión, ¿no? Incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total, que también es todo un tema, ¿no? Cristina RM, ¿en qué porcentaje recibe la pensión la mamá del trabajador? Entonces, en una pensión de ascendientes, pues es el 20%. Sí, pero como tú decías, exactamente hay que revisar por qué falleció el trabajador, enfermedad general, riesgo de trabajo y comprobar, o sea, sí, primero todos los requisitos y ya después la cuantía, eso está en la ley. Te dicen el 20% a los ascendientes, ¿no? Que es normalmente el papá y la mamá, el abuelo y la abuela, ¿no? O bisabuelo y bisabuela. Pues bien, pues muchísimas gracias. Llegamos al final de esta emisión, de este programa. Y pues desde mi punto de vista los felicito. Creo que es un tema muy interesante, es muy amplio. Sé que pues es tu expertise, ¿no? Yo me voy contento porque aprendí muchísimo aquí, contador, de ti. No, aprendí muchísimo. Así es. Y muy agradecido por la invitación. Gracias, para Jorge, llenar ¿no? pequeños detalles nada más. Así es recíproco, pero era importante que estuvieras aquí para que nos dieras esa seguridad, porque luego nos avientan preguntas jurídicas y sí es importante que tengamos a alguien que domine esos términos, ¿no? Y bueno, pues Pepe, aunque su fuerte son las auditorías también, ¿no? Las asesorías en materia de seguro social también, pues en materia de integración de salarios, pues aquí hay muchos temas, ¿no? Riesgos de trabajo incluso, o sea, hemos estado dando cursos aquí en materia de riesgos de trabajo también, pero a veces esto tiene que ver, digamos, las pensiones con temas de riesgos de trabajo. Y digo, aquí por ser un programa nada más así de plática, pues se les ponen ejemplos, pero la verdad ya cuando estamos en un taller o damos un curso, ahí sí nos vamos con casos reales, o sea, y cálculos, ¿no? Porque pues salen cálculos unos 200, no sé, digo, de todo esto no hablamos de asignaciones familiares, no hablamos de ayudas, ayudas asistenciales o de subsidios, ¿no? Entonces el Seguro Social, estas indemnizaciones en el caso de la viuda que contrae matrimonio y que le dan sus 3 anualidades, ¿sí? O lo mismo un trabajador en un riesgo de trabajo, vamos a pensar que se vuela la uña en un riesgo de trabajo. Cuando va al Seguro Social y lo evalúan, su incapacidad es del 16% más o menos. La incapacidad, o sea, esa incapacidad permanente parcial. Entonces le evalúan en un 16%. Entonces calculan su salario, ¿sí? Vamos a pensar que gana 1,000 pesos. 1,000 pesos por el 70% son 700. Por el 16% que vale la uña, ¿sí? Y luego de ahí lo multiplican por 60 meses porque son 5 anualidades. Fíjate, no le dan una pensión mensual cuando tienes una evaluación de menos del 25%. Entonces, en este caso dices, vale el 16. Bueno, pues el salario base por el 70 por el 16 y eso por 5 años. Y te dicen, aquí está tu chequezote. Eso es lo que vale ese pedacito de dinero. O sea, a mí me tocó ver pagos de 120,000 pesos que se volaron. Digo, imagínate cuánto vale la mano y cuánto vale todo. Híjole, ahí entra más un tema muy delicado porque... Y quien nos está escuchando va a decir, va a volar la uña. No. no, para nada. El IMSS hace una investigación y si descubre que fue accidental, a propósito, intencional, no te van a dar nada. Aunque te hueles el dedo o la mano, no te van a dar nada. Entonces, y se revierte. Cuidado con eso. Es una presunción de fraude. Verdaderamente un accidente, pero no provocado ni intencional. Cuidado con eso. Sí, qué bueno que lo comentas porque... hay las restricciones que no se consideran riesgos de trabajo y ahí vienen. Estaba alcoholizado, no, pues ya acabamos, 0. Así es, o jugando con el compañero. Sí. Todo eso, están las excepciones, hay que cumplirse muchos requisitos. Por eso yo siempre dije, 3 veces en el programa, artículo 8 de la Ley del Seguro Social. Para tener derecho a las prestaciones, ya sean dinero en especie, tienen que cubrirse todos los requisitos que establecen las leyes, la ley del Seguro Social y los reglamentos. Y aquí algo que es muy importante, a lo mejor todo está bien, pero simplemente el trabajador no estaba haciendo uso completo de todas las medidas de seguridad. No sé si fue la semana pasada o antes pasada, visité una planta y un trabajador no traía las botas de seguridad, todos, pero este señor andaba en tenis. Si le hubiera pasado algo, primero revisan que el patrón le haya proveído las herramientas. Si el patrón se las dio,
pues a lo mejor no le tocaba nada. ¿Por qué? Porque él no siguió las medidas de higiene y seguridad. Entonces, cuidado con eso porque, híjole, obviamente el seguro va a investigar hasta el último y si no procede, así haya fallecido, no le van a dar un quinto. Uh-huh. Y bueno, pues ya que vayan viendo su declaración de grado de riesgo, ¿no? Para el mes de febrero. Sí, exactamente. Bueno, amigos, pues eso es todo. Los esperamos en la próxima emisión. Cuídense mucho. Hasta luego, gracias. Hasta luego.